Yo os acompañaré durante las próximas 2 horas. Soy David Ruiz Pérez, director de comunicación del Consejo General y, como decía, va a ser una sesión de altísimo nivel porque contamos, como siempre, con ponentes de distintas disciplinas y de un conocimiento excelso de un tema que, si bien, por ejemplo, desde el punto de vista de los medios de comunicación no es tratado habitualmente y creo que existe bastante desconocimiento en la sociedad en general, sin embargo, las enfermeras y enfermeros sabéis que es una práctica y unos avances que son fundamentales en proporcionar una buena atención sanitaria. Sin más, estamos en directo, son las 4:02 de la tarde, 1 hora menos las personas que nos ven desde las Islas Canarias y unas cuantas horas menos las personas que han madrugado un poquito, que las habrá también desde América, que son muy habituales a seguir esta formación de primerísimo nivel. Bueno, pues bienvenidos a todos, es un placer daros bienvenida a este webinar, que más que webinar, como veis, estamos en el plató de Canal Enfermero, es un programa de televisión en el que luego podéis plantear e interactuar con los expertos con vuestras preguntas. Sin más, vamos a dar la bienvenida a la directora de ISFOS, Pilar Fernández, quien va a inaugurar este webinar. Adelante, Pilar. Cada espacio de actualización como este webinar constituye una oportunidad importante para reforzar competencias, incorporar nuevas herramientas y contribuir a una atención sanitaria de mayor calidad. Por ello, desde ISFOS celebramos encuentros como este que nos permiten crecer y responder con excelencia a los desafíos del cuidado. Es un honor para nosotros daros la bienvenida a esta actividad financiada sobre avances en fluidoterapia y acceso vascular, organizada con la colaboración del Consejo General de Enfermería y los laboratorios de la FISAN. Sin duda, a quien quiero darles las gracias de manera muy especial, sin duda hemos podido comprobar que se trata de un tema muy relevante en el seno de nuestra profesión, pues a este evento, como ha adelantado David, se han inscrito más de 1.500 enfermeras y enfermeros. Vivimos en una era en la que la práctica clínica debe ir de la mano del conocimiento más avanzado. Por eso, encuentros como este son fundamentales para seguir avanzando, aprendiendo y ofreciendo a nuestros pacientes unos cuidados cada vez más seguros y eficaces. Hoy abordaremos 2 áreas claves en la atención sanitaria: la fluidoterapia y el acceso vascular. La fluidoterapia, lejos de ser una técnica rutinaria, es una herramienta terapéutica crítica. Una correcta administración de fluidos puede marcar la diferencia entre la recuperación y descompensación clínica, especialmente en pacientes quirúrgicos críticos o con deshidratación severa. Conocer la última evidencia científica nos permite ajustar volúmenes, tipos de fluidos y tiempos de administración de forma más precisa, individualizada y eficaz. En cuanto al acceso vascular, no cabe duda de que es una de las competencias técnicas más frecuentes y decisivas en la labor enfermera. Se estima que hasta el 90% de los pacientes hospitalizados requiere algún tipo de acceso venoso y somos las enfermeras y enfermeros quienes en la gran mayoría de los casos lo gestionamos. El dominio de la técnica, junto con el uso de la tecnología como la ecografía, no solo mejora la tasa de éxito en los procedimientos, sino que reduce complicaciones, evita punciones innecesarias y mejora notablemente la experiencia del paciente. En este sentido, la capacitación continua de las enfermeras no es solo una necesidad profesional, sino una garantía de calidad y seguridad asistencial. Por eso celebramos la oportunidad de contar con 4 ponentes de referencia que estoy segura que os van a encantar. Don Rafael Uña, jefe de sección de
de Anestesiología y coordinador de quirófanos del Hospital Universitario La Paz, Carlos III y Canto Blanco. Nos ofrecerá una visión actualizada sobre la fluidoterapia. Doña Begoña de Andrés es la directora de enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid. Nos expondrá la experiencia y su proyecto de implantación de la unidad. Y don Manuel Campos, enfermero de UCI de este mismo hospital, compartirá su experiencia sobre el acceso vascular guiado por ecografía, un auténtico cambio de paradigma en la práctica enfermera. Y para finalizar, Laura Velasco, enfermera de Product Manager de la FISAN, nos hablará de la sostenibilidad y de cómo la declaración ambiental de producto puede ayudarnos a tomar decisiones más responsables también desde el ámbito sanitario. Gracias a los ponentes, al moderador, y agradeceros a todas las personas que asistís a este evento vuestro compromiso con la formación, la mejora continua y una enfermería más competente y reconocida. Comenzamos con este webinar con la ilusión de aprender, compartir y seguir construyendo juntos una profesión cada vez más fuerte y preparada. Reafirmamos así nuestro compromiso con una enfermería en permanente desarrollo. La capacitación constante nos permite liderar con criterio, innovar en nuestra práctica y ofrecer una atención más segura, humana y eficiente. Gracias por formar parte de esta jornada y por demostrar una vez más que la formación es el motor que fortalece nuestra profesión y eleva nuestros estándares asistenciales. Nos reencontraremos en nuevas actividades que sigan impulsando el conocimiento y la excelencia en los cuidados. Una vez más, quiero expresar nuestro agradecimiento a todo el equipo que ha contribuido a que hoy estemos aquí, a nuestros equipos de ISFOS, a nuestro equipo de Consejo General de Enfermería, que somos todos de la misma institución, a todos los ponentes participantes, a todos vosotros, y desear un éxito importante en este evento. A continuación toma la palabra nuestro director de comunicación de todo el grupo del Consejo General de Enfermería, David Ruy Pérez, director, como he dicho, de comunicación y que será el moderador de este webinar. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras. Ya hemos un poco, Pilar ha puesto un poco el terreno de juego de lo que se va a hablar hoy y de quién va a hablar hoy. Y antes de dar paso a nuestro primer invitado, vamos a proyectar un vídeo que explica cómo plantear las preguntas. Es muy sencillo, pero siempre viene bien porque a lo mejor durante las ponencias ya se os ocurre una pregunta en caliente y la ponéis, se pone a la cola para luego tener más posibilidades de que salga a colación en el debate. Tenemos, compañeros, el vídeo preparado, lo pinchamos. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su pantalla. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha. Icono Preguntas y Respuestas. A continuación, pinche en la parte superior en Formular una pregunta e introduzca su duda en la casilla. Una vez planteada, haga clic en el icono de Preguntar. Le recordamos que los comentarios están moderados. Muy bien, bueno, pues quedó claro cómo plantear las preguntas y voy a invitar aquí a salir al escenario a nuestro primer ponente, que no es otro que Rafael Uña, como decía Pilar Fernández, jefe de la sección de anestesiología y coordinador de quirófanos del Hospital Universitario La Paz en sus campos de Carlos III, Canto Blanco. Ha sido ponente en multitud de congresos de todo tipo, tiene también una amplia experiencia docente con los doctorandos, donde lleva 20 años en la Universidad Autónoma tutelando nuevas tesis doctorales para, entre todos, hacer más excelente la profesión médica y la enfermería también de rebote. Bueno, él nos va a hablar sobre todo de la fluidoterapia, que es un gran conocedor, y tiene preparada su ponencia. Ahí
tenemos el atril y un pasador que lo tiene en la mano. ¿Está todo preparado? Pues adelante. Bueno, pues muchas gracias por vuestras cariñosas palabras de presentación. Muchas gracias especialmente a ISPOS por haberme invitado y darme la oportunidad de hablar de algo que a mí me apasiona, como es la fluidoterapia. También dar las gracias a la FISAN, que nos ha tutelado, nos ha patrocinado en estas charlas. Y bueno, decir que, bueno, como podréis ver por mi edad, en fin, yo soy más de dar una charla con encerado y con tiza. Pero me alegra ver que todavía me puedo adaptar a estos nuevos formatos. En fin, espero que no sea una catástrofe a partir de ahora esta presentación. Bueno, voy a hablar de fluidoterapia. La fluidoterapia todos alguna vez la hemos estudiado y es de estos temas que se estudian en medicina, pues que según las estudias se te olvidan. ¿Por qué? Porque dices, bueno, si es que luego en la práctica al final todo se reduce a que voy a las baldas de los sueros y pongo un suero determinado y ya está. La mayoría de los hospitales hay protocolos domésticos, que son protocolos que no están validados por ningún tipo de evidencia. Sin embargo, esto, que sí que ha sido verdad durante muchísimos años, ha cambiado fundamentalmente a raíz del año 2013, en el que hubo una polémica tremenda, porque parecía que el uso de determinados fluidos, especialmente coloides sintéticos, podrían influir y aumentar la mortalidad en los pacientes. A partir de ahí, la verdad es que se ha publicado en fluidos lo que no se había publicado en los 50 años anteriores y ha hecho cambiar el concepto que teníamos de fluidoterapia y vamos a considerar ahora los fluidos como verdaderos fármacos, por tanto, con indicaciones según el estado del paciente, según el estado de pH, según su equilibrio hidroelectrolítico y con sus contraindicaciones también. Bueno, pero ¿por qué es necesario administrar fluidos a los pacientes? Pues si me permitís de una forma simple, sencilla, es para mantener el volumen circulante eficaz. Para eso necesitamos administrar fluidos. Mantener el volumen circulante eficaz es lo mismo que decir que para que el corazón no bombee en vacío, o es lo mismo que decir, si queréis de una forma más elegante, que es para mantener el gasto. Para eso necesitamos nosotros administrar líquidos a los pacientes. Ahora, ¿cómo los vamos a administrar? Pues va a depender un poco de la situación en que se encuentre el paciente, y un mismo paciente puede ir cambiando según su estado clínico. Hay una forma en los pacientes críticos que nosotros usamos los líquidos para resucitar, en fin, resucitar es una palabra que no me gusta mucho, para reanimar al paciente que se encuentra en un estado de shock. Normalmente en esta fase se utilizan los líquidos de una forma muy enérgica, muy agresiva, pero debe ser una fase que no debería durar más de unos minutos. Simplemente el intentar mantener una fluidoterapia agresiva puede tener consecuencias tremendas y encontrarnos con estos pacientes que luego parecen como muñecos Michelin de tanto balance positivo que han hecho, con lo cual va a empeorar su pronóstico claramente. Hay otras situaciones en que nosotros usamos los fluidos para obtener una presión de perfusión adecuada y rescatar así diferentes órganos. Son situaciones que no son tan graves como los pacientes chocados y simplemente lo que estamos haciendo es optimizar aquellas pérdidas que se están produciendo. Esto puede suceder, por ejemplo, en la cirugía, en el que la agresión quirúrgica puede estar originando pérdidas y hay que reponerlos, o en pacientes quemados. Hay un tercer escenario en que nosotros usamos los fluidos simplemente para estabilizar. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes en el posoperatorio, pacientes que a lo mejor por la cirugía no pueden tomar todavía nada por vía oral y nosotros tenemos que mantener una situación de homeostasis, una situación de equilibrio hidroelectrolítico, una situación de mantenimiento del equilibrio ácido-base. En este caso, nada que ver con el caso del paciente chocado, el balance tendría que ser cuidadoso y un balance equilibrado, es decir, un balance cero. El administrar mucho volumen de líquidos puede ser malo, el administrar pocos también puede ser malos. Y luego pongo aquí un cuarto escenario en el que tenemos que ser conscientes, y es que hay que saber poner líquidos, pero también hay que saber quitarlos. No es pongo un suero y tiramillas, anchas Castilla, no. O sea, hay que poner sueros
pero estos balances positivos pueden ser peligrosos y por lo tanto también hay que plantear la desescalada. Bueno, si tuviésemos un paciente crítico, pues estas 4 fases que he explicado se resumen en el protocolo Rose. Nosotros en un paciente que está chocado empezaríamos con la R de reanimación o resucitación. Aquí se administran volúmenes muy grandes de líquidos, por ejemplo 30 mililitros kilo hora, o bolos de 3 a 4 mililitros kilo en bolos de 10 a 15 minutos. En estas fases tempranas el balance lógicamente tiene que ser positivo. El paciente se está muriendo, el paciente está chocado y hay que actuar rápidamente. Una vez superado esta primera fase, la más peligrosa, pasamos a la O de optimización, cuyo objetivo va a ser mantener la presión de perfusión de los órganos. Aquí ya el balance no tiene que ser tan positivo. El hinchar a los pacientes, ya digo, no nos lleva a ningún sitio bueno. Posteriormente pasaríamos a la S de estabilización, en la que queremos mantener y conservar los órganos. Aquí coincidiría más o menos, hablando de un hipotético paciente crítico, con la primera semana, y tenemos que plantearnos ya el hacer balances negativos. Y por último, la última fase es la desescalada, en la que claramente hay que conseguir balances negativos. Un balance positivo, ya digo, lo que va a hacer es que la utilización del oxígeno sea peor y por lo tanto empeore el pronóstico. Bueno, pues ¿qué líquidos usamos? Pues tenemos varios tipos. Soluciones de reemplazo son las primeras que vamos a comentar. Existen otras soluciones que quizá usamos menos en los hospitales, que son las de mantenimiento. Las soluciones de reemplazo, pues tenemos aquí esta sopla de letras y vale, ¿y cuál de ellos tenemos? Tenemos un glucosado, tenemos un salino fisiológico. Lo del salino fisiológico, bueno, luego lo comentaré porque tiene poco de fisiológico. En fin, hay diversas soluciones, pero ¿cuál de ellas elegimos? Porque claro, el aprender todos estos números parece difícil, pero bueno, no es tan difícil, ya lo vamos a ver. ¿Todas estas soluciones son iguales? Pues lógicamente no son todas iguales. Entonces yo aquí siempre hago una pregunta que puede resultar un poco cursi o un poco filosófica, que es ¿dónde comenzó la vida? Y la vida, la célula, comenzó en el agua, pero en el agua marina, en el agua salada. Y esto, que parece así dicho, pues una tontería, tiene implicaciones fisiológicas importantísimas, porque fijaros que si nosotros tenemos por un lado el compartimento intracelular y por otro lado el compartimento extracelular, nosotros en el compartimento extracelular, que es esto, en el intersticio, lo que tenemos, vaya, qué casualidad, es cloruro sódico, es agua marina. Eso es lo que ha hecho la célula. La célula, en su afán de supervivencia, ha diseñado la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente con el objetivo de que en su intersticio, en su alrededor, estar bañado de un suero salino, estar bañado de cloruro sódico, es decir, de agua marina. Esto tiene un desarrollo subóptimo. El organismo es casi perfecto, pero en fin, hay algunas cosas que no están totalmente optimizadas. Por ejemplo, el entrecruzamiento de la vía aérea con la vía digestiva, pues es un error porque nos atragantamos. Hay otras especies que no se atragantan. El mantenimiento del vestigio del apéndice es otro error porque produce pues serios problemas de infección, en fin, las apendicitis. Y la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente hace que nosotros seamos unas máquinas fundamentalmente ahorradoras de sodio. Nosotros tenemos mecanismos muy complejos para eliminar sodio. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona para eliminar sodio. Y sin embargo, para conservar sodio. Y sin embargo, eliminar sodio no sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo. De tal manera que nosotros podemos estar en Madrid a las 12 de la mañana en agosto con un calor tremendo y te tomas una cerveza y después de tomarte la cerveza te vas a tomar una patata frita, unas aceitunas, es decir, una carga de sal, porque el organismo ha detectado que nos hemos diluido un poco y el organismo está diseñado para conservar sodio. Somos como la estatua de Lot, somos estatuas de sal. Bien, ¿y cómo tenemos distribuidos los líquidos en el organismo? Pues los tenemos en estos compartimentos, el líquido intracelular, que es el más importante, por eso los
clásicos lo llamaban el primer compartimento. Y luego tenemos el líquido intersticial. Dentro del líquido intersticial, el 32% es extravascular y el 8% es intravascular. ¿Cómo se produce el trasiego entre estos diferentes compartimentos? Bueno, pues esto ya Starling en el siglo XIX lo dejó bastante establecido. Al fin y al cabo era una resta. Por un lado teníamos aquellas fuerzas que estaban intentando despedir, echar, impulsar el agua desde dentro del vaso hacia afuera, que son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica del intersticio, a la que había que restar las fuerzas que intentan mantener los líquidos dentro del vaso, que son la presión hidrostática del líquido intersticial y fundamentalmente la presión coloidosmótica, que es la que ejercen las proteínas. Entonces, claro, viendo esta diapositiva puede surgir una duda, y es que nosotros necesariamente tendríamos que poner coloides. ¿Por qué? Porque la presión osmótica que ejerce un cristaloide es 0, y si contamos que tenemos que mantener líquido dentro del vaso, necesitemos alguna sustancia, una macromolécula que nos haga una presión osmótica adecuada. Y esto, que puede parecer así que chirría, puede chirriar si hablamos de coloides sintéticos, pero si hablamos de los coloides naturales, pues claro que no chirría, porque el coloide natural que más retiene, que más presión osmótica hace, es la sangre. El segundo coloide natural que más presión osmótica hace es el plasma. Y el tercer coloide natural que más presión osmótica hace es la albúmina. Luego, es verdad que nosotros necesitamos coloides. Otra cosa es que luego queramos discutir si los coloides sintéticos son o no son adecuados. Bien, la ecuación de Starling se entendía muy bien, pero tenía un problema, y es que Starling no tenía microscopio electrónico, y esto supone pues, que había estructuras que él no conocía, y una de las estructuras que él no conocía era el glicocális, que está aquí. Es una capa de glicoproteínas y que pasó desapercibida durante muchísimos años hasta que no se pudo tener imágenes con el microscopio electrónico. ¿Y esta glicocális qué es lo que hace? Pues aquí ya la barrera entre los diferentes compartimentos no es tan arquitectónica, no es como decía Starling, sino que es una barrera muchísimo más funcional, de tal forma que el glicocális va a actuar según mi estado de volemia. Es decir, si yo estoy saliente de guardia, que puedo estar un poco deshidratado, pero no estoy hipovolémico, si a mí me dan un coloide, lo que va a hacer el glicocális, va a ser como un guardia de tráfico, dice, no estás hipovolémico, tienes un volumen circulante eficaz adecuado, el coloide te sobra, no lo necesitas. Pero donde viene la genialidad del glicocális, la funcionalidad, es que si yo estoy hipovolémico y necesito mantener dentro del vaso el líquido, si a mí se me administra un coloide, el glicocális va a cerrar la puerta de salida hacia el intersticio para mantener los coloides. Esto es lo que se llama el efecto de volumen coloidal según la sensibilidad del contexto. Y bueno, pues así dicho, ¿cómo vamos a mantener todavía una polémica, que es una polémica ya rancia, porque cuando yo era residente ya se hacía entre cristaloides y coloides y que se sigue haciendo? No habría que haber esta polémica. Si yo quiero reponer líquido intersticial, es decir, lo que yo pierdo por diuresis y por el intersticio, tendré que usar cristaloides. Si quiero reponer líquido intravascular, tendré que usar coloides. Bueno, igual que yo puedo tomarme una cerveza antes de comer y luego no quita para que yo me tome pues un buen vino comiendo. Pero esto no es así. Ya veremos cómo sigue todavía habiendo la polémica con los coloides. De todas formas, se ha hablado varias veces de cristaloides y coloides y no los he definido todavía. Los cristaloides son soluciones de agua que tienen azúcar o electrolitos. Un glucosado es un cristaloide, un salino es un cristaloide, un Ringer es un cristaloide, eso es un cristaloide. Y el coloide, la definición física, son aquellas soluciones que son turbias, pero desde un punto de vista biológico, eso de que sea una solución turbia no suena bien. Entonces, lo que nos referimos a los coloides son aquellas soluciones que tienen macromoléculas, moléculas de alto peso molecular que no van a fugar hacia el intersticio. Como tienen esas macromoléculas, ya sea de almidón, de gelatina, de lo que sea, pues muchas veces esas soluciones adquieren un color turbio.
Bien, no voy a hablar de coloides porque esto siempre es polémico, pero no puedo evitar por lo menos hacer una referencia. A mí este tema me preocupó en algún tiempo y coincidió con que la mayoría de los coloides sintéticos se eliminaron del uso práctico. Fue como en el 2015 aproximadamente, donde los almidones pues salieron del mercado. Bueno, yo creo que es un poco lo que decía Paracelso. ¿Los coloides son malos? Pues todos los medicamentos en sí pueden ser venenos y todos los fármacos pueden ser malos y pueden ser buenos, depende de la dosis que se utilice. Es decir, el almidón es un veneno, pues depende de la dosis. Yo me acuerdo que cuando se eliminó el almidón del mercado, las dosis que poníamos eran extraordinariamente altas. Bien, seguimos con nuestra sopa de letras, pero todavía no sabemos muy bien diferenciar qué solución vamos a usar. Pero la dejo aquí para que vayamos pensando. La glucosa ya hemos visto que es un cristaloide, es decir, es agua con azúcar. Como es agua con azúcar, ese azúcar, gracias a la insulina, se va a meter en el interior de la célula y al final, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar agua. Luego, un glucosado al 5% es administrar agua libre. Bien, como todo el agua del organismo, pues se va a distribuir como corresponde. Es decir, el 60% del agua siempre se va al espacio intracelular, el primer compartimento que decían los clásicos. Y el 40% restante se va a dividir entre el 32% que se va al intersticio y el 8% que se queda en el interior del vaso. Es decir, que si yo utilizo una solución de glucosa para reponer pérdidas intravasculares, fijaros que por cada litro que administro me quedo con 80 centímetros cúbicos al interior del vaso. Esto es una rentabilidad pésima. Luego, la glucosa para reponer pérdidas intravasculares está claro que no nos gusta. La solución salina, pues aquí tenemos un poco más de renta. Si nosotros damos un litro, en vez de quedarnos con los 80 cc en el interior del vaso, tenemos 200 centímetros cúbicos que se nos quedan intravasculares. Bueno, esto parece que aumenta un poquito la renta, ¿no? Pero claro, esto quiere decir que yo para reponer las pérdidas de volumen tenía que multiplicar las pérdidas que veo en el aspirador, por ejemplo, de quirófano, y multiplicarlas por 4 para reponer. El primer litro lo puedo reponer, pero claro, si tengo que reponer un sangrado de 3 litros, lo que hago con el paciente es que le inflo el muñeco Michelin que decíamos antes. ¿Y esto tiene importancia? Pues sí, porque si yo administro mucho cristaloide, los coloides naturales, es decir, la albúmina que está en el plasma, se va a diluir. Si se diluye la albúmina, va a disminuir la presión osmótica. Y si disminuye la presión osmótica, todo lo que yo esté dando de líquido se puede ir pasando hacia el intersticio. Luego, la renta que tiene es baja y puede ser peligrosa, porque si originamos edema intersticial, lo que vamos a hacer es que la célula no pueda captar tan bien el oxígeno y por lo tanto lo va a utilizar peor. He hablado del salino. El salino todos lo conocemos en el hospital como el suero fisiológico. ¿Y realmente es fisiológico el salino? Pues hombre, si vemos en la columna de la izquierda la composición del plasma y vemos la composición del salino, pues vemos que de fisiológico tiene muy poco. El por qué se llama fisiológico, yo creo que hacía un poco referencia a que era la osmolaridad del plasma y por eso se le llamó fisiológico, pero no es ni mucho menos fisiológico. Tiene una carga de sodio y una carga de cloro altísima, o sea, aquí te estás tomando patatas fritas, pero en cantidades inmensas, y además su pH es de 5,4, es decir, es muy ácido. Pero bien, yo cuando estudiaba la carrera y veía el equilibrio ácido-base, que nos explicaban con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, a mí nunca me explicaban por qué el cloro y por qué el sodio producía acidosis. No lo veía porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch no lo tenía en cuenta, porque no lo conocía. Entonces ha habido un enfoque, vamos a decir, relativamente reciente del equilibrio ácido-base, en el que se plantea que el mayor impacto que tiene una solución sobre el pH es lo que se llama la diferencia de iones fuertes. La PCO2 también, como decía Henderson-Hasselbalch, los ácidos débiles también, que es la albúmina y los fosfatos,
Pero la diferencia de ácidos fuertes es lo que más va a impactar en el equilibrio ácido-base cuando nosotros administramos un suero. ¿Qué es la diferencia de iones fuertes? Pues es la diferencia entre los iones positivos, que son sodio, potasio, magnesio y calcio, menos los iones negativos, que son el cloro y el lactato. Y esta diferencia tiene que estar entre un rango de 38 a 42. Lo que esté por debajo de 38 es una solución que es muy ácida y lo que está por encima de 42 es una solución que va a ser muy alcalina. Y además, en este planteamiento del equilibrio ácido-base, se añade normalmente esta otra imagen, este gráfico, que te viene fenomenal. Si yo esto lo hubiera sabido en la carrera para ver cómo impactaba cada ion en el equilibrio ácido-base, me hubiera ayudado muchísimo. Nosotros tenemos, esto es una habitación como esta tan bonita, en el que el techo está fijo, el suelo está fijo, pero lo que van cambiando son las habitaciones o los espacios. Entonces, aquí tenemos lo que es la diferencia de iones fuertes, los positivos, sodio, potasio, calcio, magnesio, menos cloro y lactato. Esto ya sabemos que es el SID. ¿Qué pasa si ahora aumenta el sodio cuando yo administro un suero fisiológico, un suero salino? O yo aumento el cloro. Pues fijaros, va aumentando esta habitación, aumenta, y entonces va a ahogar, no va a dejar espacio para el bicarbonato. Entonces, ¿qué va a producir? Una acidosis. Por eso se produce la acidosis cuando tenemos una sobrecarga de cloro y de sodio. Podríamos así seguir con todos los iones y con la albúmina. O sea, sabiendo esto, tenemos resuelto cómo impacta. Entonces, ahora ya como sabemos el SID, si nosotros vemos un fisiológico, ¿qué SID tiene el fisiológico? Este es facilón. 154 de sodio menos 154 de cloro, y como no tiene nada más, el SID del fisiológico es 0. Si decíamos que una solución por debajo de 38 era ácida, el salino, claro, es una solución súper ácida, porque tiene un SID de 0. En fin, tampoco esto había que saber mucho, porque en la botella del salino ya te pone el pH y ya sabíamos que era muy ácido. Pero bien, está bien recordarlo, que el SID del salino es 0, por lo tanto, es una solución muy ácida. Pero esto de acidosis hiperclorémica realmente tiene importancia, porque yo cuando era residente veía muchos pacientes, sobre todo los que venían de neuro, que se usaba solamente salino, a piñón fijo, y venían con unas acidosis extraordinarias. Y yo preguntaba, oye, ¿y esto del salino? Y me decían, no tiene ninguna importancia, es una acidosis hiperclorémica. Si quieres tratar una gasometría, trátala, pero las gasometrías no se tratan los pacientes. Como que se despreciaba la acidosis hiperclorémica. Claro, se despreciaba hasta que empezó a haber evidencia. Ya os digo que todo esto cambió a partir del 2013. Este es un artículo un poco antiguo, es del 2014, tiene una gráfica que es un poco complicada. Aquí tenemos en este eje el volumen que yo administro a un paciente. Va de un rango de 1500 a 3000 centímetros cúbicos. Aquí tengo la cantidad de cloro que yo administro al paciente y aquí tengo yo la mortalidad. De entrada, lo más intuitivo es pensar que a los pacientes que más reposición se hace de volumen son los que van a tener más mortalidad. Y si es verdad, aquí parece que sí, aquí parece que sí, pero aquí se le ha hecho una reposición enérgica de volumen y ese paciente no se muere. Y sin embargo, estos pacientes de aquí, por ejemplo, que tienen una reposición de volumen relativamente baja, sin embargo, tiene una mortalidad muy alta. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado en cada caso es el incremento de cloro. En estos casos, con poca mortalidad, pese a una reposición muy elevada, el incremento de cloro ha sido muy bajo. Mientras que en estos pacientes que tienen una reposición baja, sin embargo, el incremento de cloro ha sido altísimo y por eso aumenta la mortalidad. Es decir, aquí el malo de la película es el cloro. También lo sabíamos, el gas mostaza era cloro. Luego ya vino más evidencia científica. Este es un trabajo que se realiza en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, que vemos que cuando administramos salino o cuando administramos una solución no rica en cloro y en sodio, el riñón va a empezar a funcionar mucho antes cuando administramos una solución pobre en cloro y en sodio, una solución balanceada. Este es un trabajo que a mí me gusta, porque como soy anestesista, en fin, utilizó a los intensivistas de cobaya y tuvo a los intensivistas 6 meses utilizando soluciones ricas en cloro
y otros 6 meses utilizando soluciones pobres en cloro. Bueno, lo primero que hay que saber cuáles son las pobres en cloro y cuáles son las ricas en cloro, porque hay veces que te engañan. Entonces, soluciones balanceadas son pobres en cloro y la albúmina al 20% es pobre en cloro. Sin embargo, soluciones ricas en cloro son el salino y curiosamente la albúmina al 4% es una solución muy rica en cloro, es decir que esto cambia. Bien, ¿qué es lo que se vio? Pues que en los 6 meses que los intensivistas estuvieron usando las soluciones ricas en cloro, tuvieron que usar muchas más técnicas de depuración extrarrenal, porque la función renal había empeorado. Lo que decimos, el salino, no sé siquiera el cloro, si para depurar las piscinas es lo mejor. ¿Y esto por qué ocurre? Pues esto se ha hecho estudios con Holter en voluntarios sanos. Se ha visto que cuando se dan soluciones ricas en cloro, el riñón aumenta el volumen, aumenta el líquido intersticial que está en el riñón, pero lo más importante es que cuando se mide la velocidad del flujo en la arteria renal y cuando se mide la presión de perfusión en el riñón, esta es mucho más baja cuando se utilizan soluciones ricas en cloro. Y sin embargo, la presión de perfusión es mejor cuando se utilizan soluciones pobres en cloro. ¿Y esto por qué se produce? Pues porque cuando yo doy una solución rica en cloro, va a entrar en la mácula densa, va a producir una despolarización de la membrana y esto va a liberar adenosina. Y esta adenosina va a actuar sobre unos receptores que son los receptores A1 y va a producir una vasoconstricción tanto de la arteria aferente como de la arteria eferente, con lo cual el filtrado pues va a disminuir. Es decir, va a bajar la función renal, va a empeorar notablemente. Se han hecho otros estudios en cirugía abdominal. Este es un estudio, en fin, a mí me llama la atención, tengo que decirlo, porque disminuye la mortalidad usando soluciones pobres en cloro. Hombre, en medicina que algo disminuya la mortalidad es muy difícil demostrarlo. Disminuye la mortalidad los antibióticos, claro está. La ventilación mecánica puede disminuir. El uso de sueros yo creo que puede ayudar, pero en fin. Pero en este trabajo pues se ve que disminuye la mortalidad y además también disminuye las complicaciones cardíacas, renales, la hemorragia, la infección, etcétera, etcétera. Y además, como son soluciones balanceadas, pues el impacto económico es bueno porque no vas a usar bicarbonato, vas a usar menos gasometrías, vas a usar menos diálisis, es decir, que va a tener un impacto positivo. Entonces, ya casi para terminar, pues me quedo con este artículo de New England, en la que dice que las soluciones balanceadas deben ser recomendadas como de primera elección para la resucitación o reanimación de pacientes sometidos a cirugía, en pacientes politraumatizados y en pacientes con cetoacidosis. Bueno, yo creo que después de esto, ahora ya cuando vemos lo que usamos en el hospital, tenemos una idea más clara. Esto es lo que se usa en mi hospital. Este fue un trabajo que hice yo ya hace algunos años. Podéis imaginar que siendo mi hospital estaría todo ok, ¿no? Pues mirar, el suero que más usamos es suero salino con glucosado. Esto supone que estamos dando unas cargas de sodio tremendas y sin embargo estamos administrando muy poco potasio. Estamos administrando unas cargas de cloro tremendas y estamos administrando muy poco calcio. Y no administramos nada de magnesio. El magnesio se nos olvida siempre. Luego, como que muy bien y muy balanceado no estamos haciendo. Entonces, como conclusión, las pérdidas de líquido intersticial, nosotros lo medimos con las pérdidas insensibles y la diuresis, se deben reponer siempre con cristaloides. Las soluciones balanceadas son de elección porque evitan la acidosis hiperclorémica y la hipoperfusión esplénica. El análisis bayesiano sugiere que hay una alta probabilidad de que las soluciones balanceadas disminuyan la mortalidad. Sin embargo, según la estadística tradicional, es decir, la estadística de frecuencias, yo creo que va a costar mucho trabajo que lo lleguemos a determinar de una manera clara. Bueno, espero que cuando veamos esta sopa de letras ya sepamos diferenciar entre estos diferentes sueros. ¿Glucosa la voy a quitar? Pues no, la tengo que usar si quiero reponer agua. Por ejemplo, una diabetes insípida, pues tengo que poner glucosa. ¿El salino lo tengo que quitar de las baldas? No. Si un paciente está vomitando toda la noche, está pidiendo ácido clorhídrico, pues a lo mejor le tengo que poner un salino.
En las demás situaciones, según el equilibrio ácido-base, hay diferentes soluciones balanceadas, pues creo que tenemos que hacer, como dicen los cursis, sastrearlo, es decir, hacerlo a medida, de una forma personalizada. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael Uña. Estas referencias a Tintín ahí, cuántos recuerdos nos traen a muchos. Sí. Bueno, lo prometido se ha cumplido, una clase magistral de una de los especialistas de este país que más conoce la terapia con fluidos, y nos ha dado una lección, y seguro, bueno, me cuentan los compañeros que ya están llegando un montón de preguntas, que ha sido muy interesante la ponencia. Vamos con nuestra segunda invitada de la tarde, que es Begoña de Andrés. Begoña, adelante. Begoña es directora de enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda, aquí en la Comunidad de Madrid, diplomada en enfermería, licenciada en antropología social y cultural, y bueno, tiene una formación excelente en gestión. Ya sabemos, si eres directora de enfermería, pues tienes que estar preparada para todas las demandas de esas miles de enfermeras que hay en un hospital de primer nivel como es el Puerta de Hierro. Pero antes de estar en el despacho, pues ha sido enfermera asistencial en cuidados intensivos, quirúrgicos, coronarios, supervisora de formación continuada y de calidad asistencial y seguridad del paciente. Y ya entramos en ese terreno que yo no sé por qué, porque claro, yo no soy enfermera. ¿Por qué apasiona tanto a las enfermeras? Pues son los catéteres, los accesos vasculares, el EPIC, el PIC, todas estas cosas de las que nos va a hablar Begoña. Y adelante, ahí tienes el atril, todo preparado. Os dejo con Begoña. Pues muchas gracias, David, por la presentación. Gracias a ISFOS por la oportunidad que me da de estar aquí hoy con vosotros y bueno, pues de poder explicaros un poco cuál es nuestro posicionamiento institucional respecto a todo lo que son la fluidoterapia y sobre todo los equipos de soporte vascular. Y bueno, pues sin más dilación, yo creo que si queréis empiezo. Yo creo que no es ajeno a ninguno, ¿no?, que al final la terapia vascular es una de las terapias que con más frecuencia se utilizan dentro de los hospitales. Al final, bien sean catéteres periféricos o bien sean catéteres centrales, aproximadamente en un balance de un 75-25 aproximadamente. Es raro el paciente que no entra en un entorno hospitalario y al final requiere de una canalización, de un acceso venoso. Es cierto que yo creo que todos somos conscientes de la relevancia que requiere este tema en todo lo que es el contexto hospitalario, pero a la vez, puesto que por frecuencia y además por la propia gravedad que muchas veces pueden llevar aparejadas las complicaciones, ¿no?, de este uso de dispositivos, requiere el que tengamos un posicionamiento claro en lo que tiene que ser el manejo de los accesos venosos dentro de los centros sanitarios. Por lo tanto, para mí es fundamental el que haya un posicionamiento institucional, el que haya, pues el que se dé soporte a la necesidad, que yo creo que todos somos conscientes, de los equipos especializados en todo lo que es la infusión y los accesos venosos. Y bueno, pues de esta manera van surgiendo a lo largo de la historia diferentes equipos, diferentes experiencias. Es cierto que antes que nosotros, siempre nos llevan un poco de diferencia. En Estados Unidos empezaron ya en los años 70, ¿no?, a hablar sobre primeros servicios de infusión liderados por enfermeras. En el año 1973 Alda Plummer creó el primer servicio de terapia intravenosa, luego se creó la Sociedad Americana de Infusión, también liderados por enfermeras, y aquí Bueno, pues todo eso llegó un poquito después. En el año 2003 se creó la primera sociedad de terapia intravenosa. En el 2006 la primera experiencia en cuanto a la constitución de equipos de terapia intravenosa la tuvo el Hospital Ramón y Cajal, de aquí de Madrid. Y bueno, pues poco a poco esa estrategia de implantación de equipos especializados se ha ido desplegando en diferentes centros de ámbito nacional, el Hospital del Mar, Valdebrón, también en Osakidecha. Y bueno, pues esto realmente ha hecho que de una necesidad veamos una oportunidad de tener, bueno, pues un ámbito en el que la práctica ampliada de la enfermera tenga cabida, ¿no? Se le pueda dar soporte. Y esto quizá es lo que marca un poco la necesidad de tener estos equipos de terapia intravenosa en cada uno de los centros. ¿Cómo tienen que ser estos equipos? Pues tienen que ser equipos multidisciplinares, liderados por enfermería. Yo creo que así es como están planteados en todos los centros. Al final es cierto que la especialización, ¿no? El que cada vez tengamos primero perfiles de pacientes con una comorbilidad más compleja, con edades avanzadas, y a la vez también los avances tecnológicos en cuanto a todo el tipo de catéteres ha hecho que este sea un campo donde nosotros veamos bueno, pues una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de poder desarrollar, ¿no? con una formación complementaria.
poder dar cobertura a las necesidades de los pacientes cuando se ingresan en los centros. Por eso planteo que estos equipos tienen que estar liderados por enfermeras, pero tiene que haber a la vez un soporte multidisciplinar, puesto que esto al final dentro de los centros no hay nada que sea rígido, no hay nada, todo tiene que estar interconectado, integrado, y así es como debe de ser. Entonces, este equipo de terapia intravenosa obviamente tienen que ser encargados de la inserción, del mantenimiento, del seguimiento y de la retirada. Es así como creo que tiene que plantearse, porque además tienen que ser referentes clínicos cuando se supera este primer escalón, donde yo creo que cualquier enfermera generalista sabe manejarse en un escalón básico de cara a la canalización de un acceso venoso cuando tiene delante un paciente, pero es cierto que estos equipos lo que dan es un escalón superior. Al final actúan como referentes clínicos dentro de los centros, porque requieren de ese amplio espectro formativo que se necesita para poder constituir equipos de terapia donde la práctica ampliada pueda desarrollarse y sea efectivo. Por eso planteo equipos de terapia intravenosa, pues coordinados con servicios como algunos de los que os pongo ahí, que no son los únicos, puede haber más, infectología o la unidad de infecciosos como tenemos en mi hospital, farmacia, medicina preventiva, anestesia, urgencias, UCI, radiología, oncología, hematología. Creo que tienen que estar servicios como calidad y las direcciones, puesto que creo que esto tiene que venir desde una apuesta institucional. Y luego además estos equipos obviamente tienen que ser multidisciplinares, como decíamos antes, como una formación ampliada, pero que ya utilicen tecnologías que tenemos a nuestra disposición, como es el uso de la ecografía, para poder hacer una canalización ecoguiada que dé garantías y soporte a todo lo que se hace con los pacientes. Un poco cuáles son los objetivos de estos ETIs, ¿no? Yo creo que todos nos hemos planteado en nuestra práctica asistencial en que hemos tenido delante un paciente en el que hemos analizado cuál ha sido su capital venoso, hemos analizado cuál es el tipo de tratamiento que va a requerir durante su hospitalización. Al final la estancia media en los centros está bastante calculada y sabemos los días de estancia que pueden estar los pacientes cuando ingresan en el hospital, y por lo tanto la selección del dispositivo a utilizar realmente es vital para evitar complicaciones posteriores, ¿no? Que yo creo que es donde nosotros nos tenemos que centrar en estos equipos de soporte de terapia venosa. Lo que hacen es precisamente evitar las complicaciones en lo que es la inserción y el mantenimiento de estos catéteres. Por lo tanto, uno de los primeros objetivos es que haya una adecuada selección del dispositivo que se tiene que utilizar, precisamente para evitar estas complicaciones y los eventos adversos ligados a todas estas circunstancias. Y además, cómo no decirlo, el hacer una adecuada selección, el que sea canalizado por un personal formado, mejora la satisfacción del paciente porque evita el número de punciones, ¿no?, que hacemos a los pacientes, garantiza un poco ese mantenimiento de ese catéter durante toda la estancia hospitalaria, disminuye esperas, porque eso hace, ¿no?, el que haya una necesidad y se dé una respuesta rápida, hace que sea más costo efectivo, disminuyen los días de estancia, no solamente por las complicaciones, sino también muchas veces por la demora que requieren ciertos servicios que están centralizados. Y al fin y al cabo de lo que se trata es de estandarizar esta práctica, basarla en la evidencia y hacerla extensiva de una manera primero más centralizada con los equipos de soporte domiciliario, haciendo una estrategia de despliegue al resto de unidades. Por lo tanto, dentro de la constitución de los equipos de terapia intravenosa tiene que estar clara no solamente cuál va a ser la estrategia de implementación, sino cuáles van a ser los objetivos que pretendemos con esta creación. Al final tenemos que ser conscientes y tiene que haber un poco una apuesta institucional, y por eso quizá esta es mi exposición, ¿no? Tiene que venir avalado desde más la mesogestión. Al final muchas veces estas estrategias de implantación de equipos de soporte venoso, bueno, pues forman parte un poco más de estrategias que surgen de los propios profesionales, más que de una estrategia, ¿no?, un poco planificada dentro de las direcciones, y por tanto, ahora que estoy en una dirección, sí planteo el que esta estrategia que tiene que venir desde una dirección, precisamente porque no es única de una única dirección, sino que son multidisciplinares, y por lo tanto tiene que haber un compromiso no solamente en cuanto a la planificación estratégica, sino porque hay que pensar en los recursos que son necesarios, en los recursos disponibles que tenemos para poder constituir estos equipos de terapia, que en muchos centros están como equipos descentralizados, en otros como unidades centralizadas. Al final cada uno tiene que pensar en cuál es la estrategia que en función de los recursos disponibles que tengan los centros va a ser la óptima para poder desplegarla, porque al final el foco no lo podemos perder. Al final el foco se trata de dar
cobertura a una necesidad de un paciente que requiere de una infusión determinada, con un perfil, el paciente tiene un perfil determinado y hay que darle precisamente cobertura a esa necesidad de la mejor forma posible. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia por parte desde la dirección del hospital, estoy convencida de ello, para que esto pueda tener un adecuado despliegue en los servicios y en lo que es la organización. Otra de las cuestiones que nos tenemos que plantear muchas veces porque estos equipos quizá no han conseguido una implantación mayor en los centros, y es porque a veces nos falta evidencia del coste-efectividad de estas unidades. Nos cuesta registrar muchas veces nuestra actividad en la historia clínica de los pacientes, y por eso cuando intentamos recopilar un poco estudios que nos ofrezcan, ¿no?, desde el punto de vista cuánto de costo efectivo va a ser si yo pongo un equipo de terapia intravenosa con un número de recursos o cuánto comparativamente con lo que, el planteamiento convencional que tenemos en muchos de los centros. Al final nos falta evidencia para poder documentar, porque el registro muchas veces no se hace de una forma óptima. Por lo tanto, al final sí que es necesario que, teniendo un registro, podamos registrar cuáles son las complicaciones, que podamos demostrar que estas complicaciones disminuyen con el manejo especializado por parte de equipos de terapia intravenosa, para que efectivamente esta necesidad pueda ser cubierta de la mejor manera posible en todos los centros. Al final os planteo un poco aquí las tres patas en las que yo creo que hay beneficios de implementar equipos de terapia intravenosa o equipos de infusión y de accesos vasculares. Nuestra sociedad ahora tiene esa denominación desde el año, creo, 2020 o 2021. Estos tres beneficios van dirigidos, algunos a la organización, otros a los pacientes, que, como decía, es nuestro foco, pero también a los propios profesionales. ¿Cuáles son estos beneficios que a priori podemos plantear? A nivel de organización, lo que hemos un poco estado comentando. Al final, cuando ha habido pocos, pero hay algún estudio en el que se ha hecho coste-efectividad de las complicaciones evitables por un uso adecuado por parte de estos equipos de soporte, se ha visto que disminuyen las complicaciones, disminuye la demora y disminuye, por lo tanto, los días de estancia hospitalaria. Por lo tanto, es cierto que nos falta más evidencia, pero ya hay algún estudio que dice que estos equipos son costo efectivos. Además, como os pongo ahí en la diapositiva, mejora los indicadores asistenciales. Luego os hablaré un poco de cuáles son los indicadores que podemos monitorizar para hacer precisamente este seguimiento, y además reduce la variabilidad de la práctica clínica, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos de una manera un poco rutinaria a que los accesos venosos, como que es una práctica menor que se puede hacer por parte de todas las enfermeras, pero es cierto que ya hay mucho posicionamiento sobre hasta dónde la formación de una enfermera generalista puede llegar y hasta dónde se necesita una formación más amplia para poder hacer una práctica más extendida con los equipos de terapia intravenosa. ¿Cuáles son los beneficios para nuestros pacientes? Pues obviamente que disminuye el número de pinchazos, y por lo tanto eso solamente redunda en un mayor confort para nuestros pacientes, que además reduce la tasa de complicaciones asociadas a catéteres, que mejora por lo tanto su satisfacción, y que además tenemos ciertas garantías de que ese tratamiento que inicia en los días de ingreso se puede mantener a lo largo de toda la estancia hospitalaria. Por lo tanto, creemos que es un gran beneficio para nuestros pacientes. Y a nivel de los profesionales, pues creemos que estos equipos lo que fundamentalmente conectan es a nivel de comunicación, por lo tanto hay un trabajo multidisciplinar. También creo que esto favorece el que haya un desarrollo competencial máximo en cada una de las categorías dentro de los centros. Ahora hablaremos un poco de las comisiones multidisciplinares, pero es verdad, como os decía al principio, el que esto no puede hacerse solo con enfermeras. Esto forma parte al final de una escalera, ¿no?, de complejidad en el que se va avanzando a medida que se requiere, y por lo tanto estoy convencida de que tiene que ser un planteamiento interprofesional, multiprofesional. Esto hace que podamos tener un apoyo, como os expongo ahí, en la investigación y en la innovación, mejorar la adherencia a buenas prácticas. Al final, la red de redes funciona, ¿no? El que haya un equipo de soporte que asesore, que monitorice y que guíe a otros profesionales hace que la buena práctica se extienda a nivel de toda la organización, y por lo tanto, la cultura de un manejo más adecuado en este tema nos lleva a mejorar la seguridad también de nuestros pacientes. Por lo tanto, creo que son grandes beneficios para estas tres patas.
¿Cuáles son un poco los indicadores de seguimiento que podemos monitorizar para poder evaluar, poder demostrar el que esta práctica, el que la constitución de estos equipos aporta valor? Ahí yo os pongo algunos. Obviamente podemos monitorizar indicadores de estructura, proceso y resultado, porque podemos mirar no solamente estos, la gran mayoría son indicadores de resultado porque miden el impacto de nuestra práctica en los pacientes, pero obviamente tiene que haber indicadores de proceso, porque si no registramos muchas veces no podemos tener la monitorización de todos ellos, pero incluyen complicaciones, las extravasaciones, las flebitis, las bacteriemias asociadas a catéter, el número de punciones por paciente, la duración media de los accesos venosos durante la hospitalización de nuestros pacientes, el nivel de satisfacción y la adherencia a protocolos, que este sí que es un indicador de proceso, pero como veis la mayor parte de ellos son indicadores de resultado que al fin y al cabo nosotros lo que tenemos que monitorizar, y por eso hemos dicho que el eje de nuestra atención son los pacientes, son el impacto de nuestra práctica en nuestros pacientes. Por eso la gran mayoría de ellos, como os digo, son indicadores de resultado, y esto es lo que nos da el feedback necesario para poder argumentar que estos equipos son necesarios, porque aportan los tres beneficios a las tres patas, los beneficios que antes hemos comentado, y son costo efectivos. Al final, un poco qué estrategias podemos pensar, implantar para superar posibles resistencias que tengamos en los centros. Bueno, pues a nivel de sensibilización y formación interdisciplinar, pues la opción que planteo es precisamente que los programas de formación que incluyan, aparte de lo que luego os puedan exponer de ecoguiada, yo creo que tienen que incluir a todos los colectivos profesionales involucrados en la terapia intravenosa, ¿no? Precisamente para fomentar este entendimiento mutuo, esta práctica integrada que hemos comentado antes. En cuanto a apoyo institucional, pues realmente lo comentábamos al principio, se necesita involucrar a la dirección y a la gestión hospitalaria desde las etapas iniciales del proyecto. Nosotros en nuestro centro todavía no tenemos un equipo constituido como tal, estamos todavía en la fase de planificación estratégica. Hemos tenido una experiencia local en las unidades de cuidados intensivos con muy buenos resultados, con muy buena experiencia tanto por parte de los profesionales como por parte de los pacientes, y nuestra idea, estamos en esa fase, como os digo, de planificación estratégica, es implementar este equipo de soporte dentro del hospital con los recursos disponibles que tenemos. Bueno, ¿qué más estrategias podemos implantar para superar estas resistencias iniciales? Bueno, pues la comunicación tiene que fluir, ¿no? Al final, cuando todos los actores, cuando todos los agentes implicados se sienten informados, yo creo que es más fácil captar dentro de la estrategia y asegurar este despliegue dentro de la organización. Y luego, además, como os decía, pues otra cosa muy importante para poder evitar o superar las resistencias es tener un sistema de registro adecuado que garantice el poder evidenciar a las direcciones el que esto es una práctica costo efectiva. Al final, como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que estos equipos de terapia intravenosa representan una estrategia clave para mejorar la calidad y la seguridad del paciente, porque disminuye complicaciones, pero además también son costo efectivas. Por lo tanto, también podemos tirar de la dimensión de la calidad de eficiencia. Garantizan eficiencia en tanto cuanto, como hemos dicho a lo largo de toda la presentación, reducen complicaciones y minimizan días de estancia hospitalaria. Aportan al valor al paciente, tanto al profesional como a la institución. Como os decía antes, al final, estos equipos de terapia intravenoso, complementado con otros agentes dentro de la organización, hacen que sean proyectos transversales y por lo tanto tienen mayores garantías de éxito. Otra conclusión para mí muy importante es que esto permite, ¿no? Ya hay, como sabéis, en diferentes experiencias todo el desarrollo de lo que es la enfermería de práctica avanzada. Yo creo que esta es una línea de posible desarrollo en tanto en cuanto plantea una formación especializada, una formación que ya en nuestra ley de ordenación de las profesiones sanitarias ya dice que puede haber diplomas de acreditación, y eso quizás es lo que nos falta, un modelo normativo, un diploma que acredite, que garantice que las personas que entran en este tipo de equipos tienen la formación necesaria para ofrecer las garantías suficientes a los pacientes, a la organización. Y bueno, pues que como conclusión final creo que es una práctica que sería extensible a otros hospitales, y que bueno, que todavía tenemos un futuro todavía muy grande y muy amplio por venir para seguir insistiendo, ¿no? Que al final nuestros pacientes cuando ingresen en nuestros centros podamos garantizar su seguridad con la reducción de las complicaciones y con el incremento de su satisfacción derivada de nuestra práctica. Así que nada, muchísimas gracias. Aquí tenéis mi correo electrónico por si alguien quiere contactar conmigo y para que sigamos charlando sobre el tema, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Begoña Andrés, directora de enfermería del Hospital Puerta de Hierro. Nos ha hecho una fantástica exposición, un gran recorrido
por todo el rol enfermero en los accesos vasculares. Y seguimos en Clave Enfermera con nuestro tercer ponente de hoy, son las 5 de la tarde. Estamos en riguroso directo aquí en Canal Enfermero con este webinar y no es otro que Manuel Camós. Manuel Camós es enfermero, especializado, no especialista, no es una especialidad, en cuidados intensivos, con más de 15 años de experiencia en entornos hospitalarios y extrahospitalarios. Creo, si no me estoy mal informado, que vamos a empezar con un vídeo que vas a pinchar y después va la ponencia. ¿Está el vídeo preparado, compañeros? Si es así, en cuanto empiece yo ya me quito y luego volverá Manuel aquí a escena a empezar su presentación. Adelante, vídeo. La canalización de un acceso venoso central de inserción periférica es hoy uno de los procedimientos más seguros y eficaces para el acceso venoso central de larga duración. Antes de empezar, es esencial confirmar la indicación del TIC, revisar la historia clínica, obtener consentimiento informado y verificar las alergias. Se informará al paciente del proceso que se ha indicado y se procederá a colocar al paciente en decúbito supino con el brazo extendido en abducción. Mediante el método RAPEVA se procederá a evaluar el árbol vascular implicado y a seleccionar la vena más adecuada para la canalización del acceso venoso. Este mapeo consta de 7 pasos. 2 pasos para la identificación y exploración de las estructuras de la fosa antecubital. 3 pasos para la visualización de la parte media de la extremidad correspondiente a la zona verde del método CIM, desde el interior del brazo hasta la parte exterior. Los últimos pasos permiten visualizar la vena axilar a nivel torácico, la vena subclavia y el resto de la vasculatura a nivel del cuello y del tronco brachiocefálico, asegurando un trayecto sin lesiones o anomalías anatómicas que puedan dificultar la técnica o contraindiquen el procedimiento. Se valorará el calibre del vaso para elegir el tamaño adecuado del catéter, no superando el 33% de ocupación de la luz de la vena seleccionada. Además, se anotarán aspectos como la profundidad, desaconsejándose la punción si la vena se encuentra a más de 3 centímetros de profundidad, o su cercanía con estructuras que puedan ser dañadas como nervios o arterias. Se objetivará también la ausencia de trombosis en el recorrido. Una vez confirmada la adecuación de la vasculatura implicada, confirmada la técnica y explicado el procedimiento al paciente, se procederá a preparar el material y al paciente. En cuanto a la preparación del paciente, además de una correcta colocación que facilite la inserción y sea cómodo para el paciente, se debe realizar la desinfección de la piel mediante la fricción vigorosa con clorhexidina alcohólica al 2%, al menos durante 30 segundos. Este procedimiento requiere máximas medidas de barrera que incluyen lavado de manos quirúrgico, uso de gorro, mascarillas, guantes y batas estériles, campo estéril que cubra al paciente y funda estéril para la sonda de ecografía. La administración de anestésico local y posterior punción se realiza de manera ecoguiada mediante técnica dinámica, objetivándose continuamente la punta de la aguja. Se introduce la guía metálica a través de la aguja suavemente y se comprueba su correcta ubicación dentro del vaso. Se retira la aguja y se deja la guía. Realizamos un pequeño corte en la piel para facilitar el paso del dilatador junto con el introductor pelable a través de la guía. Se introduce el catéter hasta la marca calculada . Una vez confirmada la posición final del catéter y su permeabilidad, se procederá de nuevo a la desinfección de la zona, cuidado de la piel y cierre del punto de punción con pegamento tisular. Fijaremos el mismo con un dispositivo sin sutura. Y colocaremos un apósito estéril transparente.
Registramos en la historia clínica el procedimiento, técnica utilizada, longitud insertada y complicaciones si las hubiera. El primer cambio de apósito debe hacerse a las 24 horas o a los 7 días en función de cómo se ha realizado la primera cura y luego cada 7 días o antes si fuera necesario de acuerdo con los distintos protocolos vigentes. La canalización de un PIC mediante técnica Seldinger modificada, realizada con guía ecográfica y bajo condiciones de máxima asepsia, no solo mejora la tasa de éxito del procedimiento, sino que reduce significativamente el riesgo de complicaciones mecánicas e infecciosas, tal como respalda la evidencia más reciente. En cualquier caso, el éxito no termina con la inserción. El mantenimiento riguroso del catéter, la vigilancia de signos de infección o trombosis y la educación del personal y pacientes son claves para prolongar la vida del dispositivo y optimizar los resultados. Cuidar bien un acceso venoso es cuidar mejor a nuestros pacientes. Nada, como decía, el PIC es, que, bueno, habéis visto el vídeo, pero el PIC es uno de los accesos vasculares que ya se ha establecido como el recurso más adecuado para la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Pues, entre otras cosas porque reduce, como bien decía Begoña antes, reduce las venopunciones que se realizan, podemos realizar una administración segura de la mayoría de los fármacos, evitando la lesión de la vasculatura que nos podemos encontrar y sobre todo vamos a asegurar menos complicaciones en el proceso, ¿no? Uno de los problemas que más nos encontramos en el día a día enfermero cuando queremos hacer o obtener un acceso vascular es la reiterada repetición de las venopunciones que hacemos en muchas ocasiones ocasionadas, uno, porque utilizamos catéteres que no son adecuados, como son los accesos venosos cortos, periféricos cortos, o por la dificultad, bien por las características que tiene nuestro paciente de la canalización de estos mismos. Por lo tanto, el PIC se ha establecido ya como esa necesidad, pero no es solo la técnica que es donde habitualmente centramos nuestros esfuerzos, ¿no?, en realizar esta técnica de la mejor manera posible, sino yo creo que la preservación de este tipo de dispositivos radica en el cuidado y el mantenimiento de cada uno de ellos. Por lo tanto, no nos vamos a quedar solo en esa inserción, sino que vamos a intentar que ese mantenimiento y esos cuidados sean los más adecuados posibles, ¿de acuerdo? Dando papel o dando protagonismo a la enfermería española, tanto enfermeros como enfermeras, ¿no?, tenemos un papel muy importante, porque ya bien sea por la valoración e inserción de este tipo de dispositivos, bien sean periféricos cortos o accesos centrales de punción periférica, o incluso por el mantenimiento y prevención de complicaciones, somos los responsables de estos mismos, ¿no?, de intentar reducir o de intentar promover o promulgar este tipo de dispositivos en el máximo tiempo posible. Me voy a centrar sobre todo en la valoración e inserción, porque quiero hacer hincapié en el uso de la ecografía. En nuestra búsqueda constante de mejora de cuidados, la ecografía ha dejado de ser una opción y es la base de acceso vascular más seguro, eficaz y sobre todo profesional. De hecho, es algo que debemos exigir siempre que podamos porque es sinónimo de calidad y sobre todo es un estándar que nos van a empezar a solicitar más a menudo para canalización de este tipo de accesos. Por lo tanto, debemos exigir formarnos en este tipo de dispositivos y tener los recursos correctos o adecuados para este tipo de técnicas. Una de las cosas que os quería contemplar es que al final la ecografía no deja de ser eje vertebrador tanto en la inserción como en el mantenimiento, como en los cuidados y prevención de complicaciones que puedan surgir dentro del acceso venoso periférico o acceso central en cualquiera de los casos. Por lo tanto, darle la importancia que tiene. La ecografía nos va a permitir seleccionar el mejor acceso vascular, nos va a aumentar la tasa de éxitos en la primera punción, reduce las complicaciones inmediatas porque reduce la posibilidad de que realicemos una punción equívoca sobre una arteria o incluso que puncionemos un nervio con las complicaciones añadidas que tiene este. Es esencial para pacientes con accesos venosos difíciles y lo decía antes, ¿no?, cuando nos enfrentamos a un acceso venoso de cualquier tipo, bien sea periférico corto, medio o largo, nos estamos encontrando con la dificultad de que muchos de los pacientes que nos encontramos en nuestro día a día son pacientes DIVA, que denominamos, ¿no?, de difícil acceso venoso. ¿Cuáles son los recursos que tenemos a día de hoy? Los recursos que tenemos son muy limitados porque no tenemos ecografías a pie de cama en muchos de nuestros hospitales. A día de hoy, por suerte, cada vez es más fácil obtener este tipo de recursos. Por lo tanto, es algo que tenemos que exigir, pero además tiene que ser una exigencia que se aplique a la mayoría de las técnicas que realizamos diariamente. Y uno de los problemas que me encuentro más en mi día a día, ¿no?, como docente
en ecografía que soy, como instructor que soy, es que muchos de los profesionales a los que intento enseñar esta técnica siempre me dicen lo mismo. Dices que esto es muy sencillo, pero luego yo llego a la urgencia y resulta que no puedo establecer este tipo de acceso venoso porque no tengo tiempo, porque no tengo los recursos. Bueno, pues yo lo que siempre planteo es lo mismo. Yo no puedo estar probando o estar practicando con pacientes que son pacientes DIVAS, es decir, accesos difíciles, sino que tengo que ser sobre todo esencial en esos pacientes, o tengo que intentarlo en esos pacientes que quizás sean más fáciles, ¿no? En cualquier momento. Para el momento en el que yo me encuentro ante esos pacientes difíciles, tenga esa posibilidad, esa habilidad ya establecida y sea mucho más sencillo para establecerlo, ¿de acuerdo? Mejora la colocación y el posicionamiento inicial del catéter, sobre todo nos permite la confirmación de la posición de la punta dentro del árbol vascular. No solo a través del electro intracavitario, que es una de las herramientas que más solemos utilizar para comprobar este tipo de ubicación, sino mediante la ecografía transtorácica nos va a dar esa habilidad y esa posición, ¿no? Entonces, una de las cosas que también podemos incluir. Disminuye, como bien decían antes, las infecciones y trombosis asociadas a este tipo de dispositivos, entre otras cosas porque disminuye la cantidad de punciones que hago repetidas en la misma zona. Empodera al profesional de enfermería, esto es algo destacable porque al final nos da una herramienta que podemos utilizar, que nos da valor y sobre todo que nos da la posibilidad delante del resto de profesionales y delante del paciente de hacer una punción lo más certera posible, disminuyendo el dolor, disminuyendo la incomodidad y sobre todo aumentando la satisfacción que se puede encontrar. Y lo más importante es que sobre todo está apoyada por las principales guías de práctica clínica. Y esto es una realidad, nos lo encontramos en nuestro día a día, en todos los estudios que se han realizado, porque al reducir tantas complicaciones y al ser tan adecuada es algo que podemos implementar diariamente. Por lo tanto, es algo que nos dan. ¿Qué problema nos encontramos? El máximo problema que nos encontramos habitualmente es la falta de conocimiento, la falta de preparación en una técnica como es la ecografía, una herramienta como es la ecografía. Pero es similar y además algo que suelo comparar mucho con el uso del fonendo. Es algo que nosotros hemos relegado a lo largo del tiempo, antes lo utilizamos incluso algo más y cada vez lo utilizamos menos. La ecografía no puede ser esto, la ecografía tiene que ser una herramienta útil, que nos apoye en nuestro día a día y sobre todo es una herramienta que mejore la calidad de los cuidados que podemos establecer, tanto para el acceso vascular como para otras cuidados, otras técnicas que podemos realizar. Volviendo a esto que decía el mantenimiento, que el enfermero es el centro del mantenimiento, prevención, educación del paciente y liderazgo, quería destacar las dos primeras, ¿no? Tanto el mantenimiento como la prevención de las complicaciones. Y lo decía al principio de la exposición, el éxito radica sobre todo en cómo cuidamos a posteriori estos catéteres, porque yo puedo hacer la mejor técnica del mundo, puedo implementar los avances, los últimos avances en la canalización de accesos venosos periféricos o centrales de acceso periférico, pero si luego no tengo una continuidad, si luego mis compañeros de la planta o yo mismo no sé realizar un mantenimiento y unos cuidados adecuados, esto puede provocar que ese catéter que hemos establecido con una previsión de uso de 2 meses, 3 meses, se reduzca a unas pocas semanas o incluso a unos pocos días. Por lo tanto, la información, la formación de estos profesionales, el compartir, esa red de redes que hablábamos antes, ¿no? El compartir nuestros conocimientos y promulgar un entorno de calidad va a mejorar los cuidados en cuanto al mantenimiento y a la prevención de estas complicaciones. Somos, y si hemos sido siempre, un profesional cercano y además un profesional que se dedica al cuidado del paciente. Por lo tanto, la educación del paciente, la educación de nuestros compañeros tiene que ser algo indispensable. Y como también decíamos antes, el liderazgo, ¿no? Somos capaces y tenemos la capacidad de liderar equipos multidisciplinares y creo que es algo que tenemos que poner en valor. No digo ir de lado o ir en paralelo a ellos, sino intentar establecer las vías de comunicación necesarias para que el beneficiado final sea nuestro paciente. Con intensivistas, con anestesiólogos, con el servicio de infectología, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que tenemos que ser y somos nosotros como responsables de este tipo de dispositivos, bien por su mantenimiento, bien por la inserción, los que tenemos que vertebrar este cuidado. Más allá de la inserción, la clave está en la indicación, la valoración y los cuidados que rodean al mantenimiento. Es algo que he dejado o que he intentado dejar claro, por lo tanto, somos nosotros, las enfermeras, las que tenemos que guiar este punto.
Como decía, existen lagunas en el conocimiento, pero tenemos las herramientas y vamos por buen camino. Sabemos lo que tenemos que hacer, hay estudios suficientes que avalan este tipo de herramientas, por lo tanto vamos a continuar vamos a realizar una mejora continua y a unificar los cuidados que tenemos establecidos. La enfermería y sobre todo la ecografía ha de ser pionera y eje vertebrador, como decía antes, de este tipo de técnicas. Debemos asumir la responsabilidad de la formación, no nos podemos quedar atrás, tenemos que ser nosotros los que nos formemos propiamente y además que investiguemos, como bien mediante la recogida de datos y comparación entre unos resultados y otros, debemos ser nosotros los que lo hagamos. Necesitamos los recursos adecuados, se están poniendo medios, cada vez más somos conscientes del coste-beneficio que implica este tipo de técnicas y ellos, la gestión, también se está dando cuenta de ello. Por lo tanto, necesitamos los recursos, nos los están dando, vamos adelante con ellos. Y un objetivo, sobre todo, garantizar la seguridad y el bienestar de todos nuestros pacientes. Lo dicho, creo que tenemos que ser y tenemos que mantenerlo, pero sobre todo tener la ecografía siempre en vista para poder desarrollarnos de manera adecuada. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel Comás, Hospital Puerta de Hierro. Nos queda solo un invitado antes de pasar al turno de preguntas. Le doy la bienvenida al plató. Ella es Laura Velasco, es enfermera de formación y product manager de laboratorios Lafisan. Cuenta con formación en economía de la salud, en análisis de datos también y tiene una amplia experiencia en el sector farmacéutico, pero antes también estuvo en el lado de la asistencia, sobre todo en servicios de cardiología, tanto en el Hospital Gregorio Marañón como en el Hospital Quirón Salud de Pozuelo de Alarcón, aquí también en Madrid. Laura nos va a hablar de un aspecto que os va a resultar muy novedoso, como es la sostenibilidad aplicada al tema que hoy abordamos, a la fluidoterapia, a los accesos, y es algo que es muy desconocido y a la vez apasionante, y nos cuenta Laura Velasco. Adelante. Bueno, en primer lugar, perdón, muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a ISFOR por hacer esto posible y enhorabuena también a los ponentes anteriores. Vamos a ver ahora mismo las fluidoterapias desde otro ámbito, ¿vale? Desde una visión más sostenible y que en muchas ocasiones también es totalmente desconocido. En primer lugar, vamos a poner un poco en contexto, ¿vale? Y vamos a ver la parte de etiquetas ambientales y tipos de plástico. En primer lugar, hay tres tipos de etiquetas. Las tipo 1, ¿vale? Que son más etiquetas oficiales, que son sobre todo hechas a nivel avaladas por organismos independientes, como podemos conocer la conocida etiqueta Ecolabel, que ahora, aunque muchos no la conoceréis, la busquéis en internet, la podemos ver en muchos productos de higiene, incluso servilletas o en más commodities en nuestro día a día. Las de tipo 2, que están basadas en la norma ISO 14021, son autodeclaraciones ambientales. Este tipo de etiquetas ambientales están sobre todo afirmadas y hechas por el propio fabricante. Pues, por ejemplo, cuando recibimos un paquete de Amazon o incluso en los propios paquetes de Inditex, ¿vale? Donde pone 100% reciclable. Y la etiqueta de nivel 3, que esta es donde tiene una gran relevancia, son declaraciones ambientales verificadas. Están basadas en un análisis de ciclo de vida, están verificadas por una tercera parte independiente y sobre todo nos proporcionan datos cuantitativos y totalmente comparables. Una vez que hemos conocido la existencia, ¿no?, de estos tres tipos de etiquetas ambientales, vamos a conocer ahora los tipos de plásticos que hay en el campo. Somos conscientes, bueno, y conocemos que hay más tipos de plásticos, ¿vale? Pero aquí he querido traer los tres principales que os podéis encontrar en vuestra práctica y en vuestro día a día en el uso clínico. En primer lugar es el polipropileno, luego vamos a pasar al polietileno y por último el multicapa. Y me diréis, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, en los propios envases de fluidoterapia, ¿vale? Cuando damos la vuelta, aquí hay un pequeño triangulito donde ya aparece el número, ¿vale? Y allí es donde podemos ver qué tipo de plástico, ante qué tipo de plástico nos encontramos. El polipropileno, que es el número 5, bueno, pues tiene una mayor resistencia térmica, son más transparentes, pero tiene un menor impacto ambiental. Y al lado podemos ver ejemplos de casas comerciales que utilizaréis seguramente en vuestro día a día. Luego pasamos al polietileno, ¿vale? Que es el número 4, que es más flexible, tiene menos resistencia térmica y es más común, pero también esto supone que tiene, en general por estas características, tiene un mayor impacto ambiental. Al lado también podemos ver ejemplos de otras casas comerciales. Y por último el multicapa, que es un poco mix y combinación tanto de un polipropileno como un polietileno, tiene mayor protección frente a gases, es menos transparente, pero sí que es cierto que también es más difícil a la hora del reciclaje. Y es, por ejemplo, las bolsas que nos podemos encontrar en nuestro día a día a la hora de aditivar o de administrar sueros.
Como conocéis y vosotros como profesionales sanitarios, desde hace muchos años nos innova en el ámbito de la fluidoterapia. Desde la FISAM, bueno, hemos creado desde hace unos 5 años ya este envase de fluidoterapia conocido como Basiflex, donde hemos querido aglutinar un poco todas las características de los otros productos que hay en el mercado, ¿no? Consiguiendo pues aparte de que sea 100% colapsable, 100% transparente y además hemos añadido, que también os quería enseñar, esta parte que tiene este colgador giratorio, ¿no? Que esto hace que sea mucho más amigable tanto para el paciente como para el profesional sanitario. Pero ¿cuál es el verdadero, ¿no?, valor añadido que tiene Basiflex? Que cada envase está hecho con un 30% menos de plástico, que a nivel micro nos puede sonar como decimos, bueno, es poca cantidad, ¿no? Pero si luego nos vamos a grandes números, en un hospital que, por ejemplo, de unas 400 camas, el utilizar este tipo de envases puede suponer un ahorro de incluso 5 toneladas de plástico al año. Y en otro hospital, por ejemplo, de unas 800 camas, puede suponer un ahorro de 10 toneladas de plástico al año. Que esto a nivel macro, y ahora mismo que nos estamos tomando conciencia, ¿no?, de esa relevancia, de esa sostenibilidad, estos números son muy importantes. Ahora vamos a pasar a qué es una declaración ambiental de producto. Este documento tiene origen, ¿no?, en otros sectores, como puede ser el automovilístico, todo lo relacionado con electrodomésticos y también en el área de construcción. Y nosotros desde la FISAN, ya que abogamos, ¿no?, pues esa parte de sostenibilidad, hemos querido dar un pasito más hacia adelante y lanzar, bueno, y crear sobre todo esta declaración ambiental de producto. ¿En qué consiste? Bueno, es un documento, ¿no?, totalmente verificado y veraz, y donde podemos encontrar de una forma totalmente transparente este impacto ambiental que tienen nuestros suelos desde el inicio hasta el fin. Este documento está avalado por unas normas ISO y además está referenciado y está revisado por un tercero independiente. Esto nos ayuda a la hora de comunicarnos, tanto a nivel hospitalario como con centros sanitarios también, y además se encuentra en una plataforma donde podemos encontrar distintas declaraciones ambientales de producto. También lo que quiero decir con la declaración ambiental de producto, que es a nivel micro de productos, no es a nivel macro de empresa, que nos puede sonar, no, es a nivel micro en este caso del envase de fluidoterapia. Y hemos sido pioneros totalmente en ello. Vale, como hemos comentado, está basado en unas normas ISO, ¿vale? Basado en la ISO 14025, está sustentado por un análisis de ciclo de vida, ¿vale? Que ahora también veremos ahora en adelante. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues como os he comentado, poder cuantificar ese impacto ambiental que tiene este tipo de envases, también que nos ayuda a poder compararlo, a poder tomar decisión basada en el dato y poder tomar también decisiones basadas en ese desempeño ambiental que tiene estos envases, y de una forma totalmente transparente y totalmente fiable. Al final, con esto, por ejemplo, en nuestro caso, con esta declaración ambiental de producto, hemos generado un documento de unas 100 hojas donde se puede ver y observar los distintos números. Aplicación práctica, ¿no? ¿Qué nos preguntaremos? ¿Para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, para mejorar procesos intrahospitalarios donde están buscando una mayor eficiencia, un mayor recorte a nivel de consumo o disminuir la parte del impacto de los residuos. Por ejemplo, que nos ayude sobre todo a comunicarnos con clientes y distintas autoridades, y que sea una ventaja competitiva en la parte de compras verdes, licitaciones y concursos públicos, que sirva, ¿no?, como una herramienta a la hora de tomar decisiones. Como os he comentado, la declaración ambiental de producto está basada en un análisis de ciclo de vida, que consiste en conocer qué impacto ambiental tiene este envase desde su creación hasta su eliminación. Está basada en la fase de la cuna a la tumba. En este caso, la declaración ambiental de producto de Basiflex se ha basado en los envases de 100 mililitros, de 500 y de 1000. Y la idea es que poco a poco, incluso desde este laboratorio, el resto de productos también vayan teniendo esta declaración ambiental de producto para poder posicionarnos, bueno, como referentes e innovadores a nivel de sostenibilidad. Vale, ¿cuáles son las etapas, ¿no?, de este ciclo de vida que evaluamos? Como os he comentado, desde que se extrae la materia prima, desde que va la propia excavadora a extraer toda esa parte de petróleo, mineras y agua. Todo lo relacionado con la parte de producción y fabricación. Luego todo lo relacionado con distribución y transporte hasta que llega hasta el propio hospital. Por último, cuando vosotros como clínicos, ¿no?, le dais el uso con distintos pacientes o en distintas áreas. Y luego, por último, la parte del final de la vida, ¿no? Cómo desechamos ese producto, pues a nivel o se incinera, o se lleva a un vertedero, o lo reciclamos.
aquí os he querido traer un poco este gráfico, ¿no? donde se simula y se ve muy bien la primera parte, que es la conocida, bueno, como hemos dicho, esta frase, ¿no? De la cuna a la tumba, el inicio, que es el conocido río arriba, ¿vale? Donde podemos ver que esta es la parte de extracción, procesamiento de materias primas, ¿vale? Luego las otras serie de etapas que hemos comentado, todo lo relacionado con la producción, desde que se pone todo lo relacionado con el colgador, que se rellena, que se esteriliza, que se inspecciona el embalaje, y luego ya sería la tercera fase, que es la conocida río abajo, ¿vale? Donde se engloba cuando ya el clínico hace uso, y por último ya cuando es el fin de la vida del envase y lo reciclamos o incineramos o lo llevamos al vertedero. Entonces, bueno, el análisis del ciclo de vida, ¿vale? Consiste en todo este proceso. Vale, ¿cuál es la siguiente? Esta parte es muy importante. ¿Qué aspectos ambientales se incluyen o se miden, no? Bueno, aquí al final nos guiamos por una serie de indicadores, ¿vale? Que están avalados a nivel europeo. Entonces, bueno, aquí veréis muchos nombres, pero bueno, sobre todo yo quiero que os quedéis con la parte de cambio climático, la parte de todo lo relacionado con la parte de eutrofización. Por último, también relacionado con el agotamiento de recursos y lo relacionado con el consumo de agua. Quedaros con esta parte de los indicadores, que es lo que ahora miraremos y veremos también cómo se evalúa. Este impacto ambiental del polipropileno se evaluó, bueno, utilizando el método EN 15804. Y bueno, aquí hemos querido dar un pasito más. Entonces, claro, cuando tú tienes una declaración ambiental de producto y haces un análisis de ciclo de vida, consigues tener toda esta información de una forma totalmente legible, transparente, y que además, un poco lo que hemos hablado importante, que te permite comparar con otro tipo de envases de fluidoterapia. En nuestro caso, el envase Basiflex tiene el polipropileno, que es, como hemos visto anteriormente, el número 5. Y en muchas ocasiones en el campo clínico, bueno, y en otros sitios nos encontramos con el polietileno. Pero a nivel aquí de envases de fluidoterapia hemos querido traer una comparativa donde aquí se compara el envase de 100, de 500 y de 1000. Y aquí podemos ver cómo la huella y el impacto ambiental de los envases que tienen polietileno es mucho mayor que el polipropileno, ¿vale? Estos números además se van incrementando a medida que los envases van aumentando. Y bueno, aquí son los indicadores que os he comentado, que son los que son referentes a nivel europeo y son los que se miden. Entonces, bueno, así como conclusión y como, ¿vale?, mensajes claves que queremos que os quedéis, que bueno, al final el polipropileno, debido a su huella y su impacto ambiental, es preferible, ¿vale?, es preferido para las aplicaciones sanitarias debido a que su resistencia térmica y menor impacto en las distintas etapas del ciclo de vida, ¿vale? Por lo tanto, su huella ambiental es mucho menor y por eso, al final, el polipropileno nos ofrece una solución mucho más eficiente y responsable. Al final, gracias con todo este análisis y englobada una declaración ambiental de producto, nos ayuda en la toma de decisiones basadas en el impacto ambiental. Entonces, bueno, desde la FISA nos queremos, bueno, pues dar las gracias otra vez de nuevo por esta oportunidad, que abogamos totalmente por la sostenibilidad, que con esta herramienta queremos ayudaros tanto los hospitales como los centros sanitarios esta toma de decisiones basadas en el impacto ambiental, que lo utilicéis como herramienta y que sobre todo que os devéis este pequeño guiño a casa de que cuánto realmente nuestro hospital, o sea, qué cantidad de residuos genera nuestro hospital y qué impacto ambiental tiene el envase que mañana pondré a mi paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Laura, de la FISAN. Espera, te has dejado aquí el suero. Va, me lo quedo yo aquí de recuerdo para enseñarlo, no pasa nada. Es un webinar de fluidoterapia. Bueno, vamos a ir preparando el set para las preguntas, que, bueno, han llegado muchísimas. Vamos a ver si nos da tiempo a resolver cuantas más mejor. Y, por si acaso alguien anda despistado, vamos a poner otra vez las instrucciones para plantear las preguntas. Adelante, vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su pantalla. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha. Icono Preguntas y Respuestas. A continuación, pinche en la parte superior en Formular una pregunta e introduzca su duda en la casilla. Una vez planteada, haga clic en el icono de Preguntar. Le recordamos que los comentarios están moderados. Bien, volvemos aquí al plató. Ya tenemos, no sé si se ha abierto el plano, se ve que ya tenemos aquí a nuestros invitados de hoy, ahí como en un paredón, para recibir no balas, sino preguntas de las cientos de enfermeras que tenemos ahora mismo en directo. Bueno,
como os explicaba antes fuera de cámara, vamos a ir soltándolas y hay preguntas de todo tipo. Algunas son muy técnicas y con nombres que yo no voy a saber de qué estoy hablando, con lo cual puedo pronunciarlo mal o cometer errores, pero me corregiréis seguramente. Bueno, vamos a empezar con una que parece facilita. Bueno, los que hagan las preguntas, si quieren identificar para saber cómo se llaman o de dónde están preguntando, pues bienvenido sea. Esto es anónimo, pero dice: durante las maniobras de reanimación en parada cardiorrespiratoria, ¿qué soluciones se deberían utilizar? Esa la tengo que decir, esa me parece que la tengo que decir yo. Bueno, yo creo que donde han demostrado precisamente, y es donde más evidencia hay, que las soluciones balanceadas tienen mejor resultado, es en las situaciones de shock, es decir, es en las situaciones de reanimación, resucitación, como dicen los americanos. ¿Por qué? Porque el fisiológico, pues, sin insistir en lo que hemos comentado antes, van a aumentar la acidosis, y un paciente en una parada cardiorrespiratoria seguramente va a tener una acidosis láctica en cuestión de tiempo por baja perfusión tisular. Entonces, las soluciones balanceadas, de todas las que hay muchas, tampoco quiero dar nombres comerciales, pero en fin, cualquier solución balanceada es la de elección. Se puede diferenciar un poco la causa que ha llevado al shock, es decir, si la causa es por una hipovolemia, por un shock hemorrágico, se debe administrar cristaloides, y en estas situaciones seguramente con eso sea suficiente por lo que se llama el efecto ola. Si es un paciente que ha entrado en parada, un paciente séptico, se le debe dar cristaloides, pero seguramente le tienes que añadir albúmina, porque la administración continua de cristaloide va a producir un trasiego de líquidos desde el interior del vaso hasta el intersticio, va a empeorar la utilización de oxígeno, y la albúmina lo que te hace es que te retiene el líquido en el interior del vaso. Es decir, la albúmina no funciona siempre igual. La albúmina puede ser buena y puede ser mala, depende del shock que se haya provocado, porque cambia la permeabilidad en los diferentes compartimentos. Como resumen, siempre una solución balanceada. Si es un paciente hipovolémico por un shock hemorrágico, con una solución de cristaloides suele ser suficiente. Si es un shock séptico, seguramente hay que añadirle a los cristaloides albúmina para intentar ligar el líquido dentro del vaso. Perfecto, muy completa la respuesta. Tenemos aquí otra pregunta que nos dice: ¿estos equipos de terapia intravenosa que comentan en las presentaciones son reactivos o proactivos? Quiero decir, ¿valoran cuál es el catéter más adecuado de los pacientes ingresados en el hospital de manera proactiva, y ahora esto lo digo yo, o son lentejas y es lo que hay y coges un catálogo menor? Todo eso no lo ponía en la pregunta, las lentejas, ¿vale? ¿Qué opináis al respecto? Normalmente son reactivos. Es verdad que estos equipos de terapia, aunque pueden tener cierta actitud proactiva y captar perfiles de pacientes, normalmente lo que se hace es interconsultar. El profesional que se enfrenta a una situación con un paciente en el que valora su capital venoso, valora el tratamiento, valora los días de estancia, valora si al alta va a requerir continuidad en el tratamiento, lo que hace es interconsultar a estos equipos, y son los equipos lo que dan la cobertura reactiva. Sí que es cierto que puede haber captación de cierto perfil de paciente para desde el momento del ingreso poder ajustar, digamos, desde el principio, pero eso requiere de un volumen de recursos en el que a veces no siempre es planteable. Entonces, normalmente, si tengo que decir uno u otro, normalmente reactiva. ¿Algo que añadir? No, el equipo, como dice Begoña, es más reactivo en ese punto. Sí que es cierto que la valoración por parte del personal profesional de enfermería que está a pie de cama es una valoración proactiva, y es el que está intentando, o el que va a buscar o va a ver la adecuación de un dispositivo u otro. Entonces, por eso decía en la presentación la importancia de que la enfermería asuma este tipo de responsabilidades y sea capaz de valorar, diagnosticar e incluso indicar, ¿no?, el dispositivo, un dispositivo u otro, o la necesidad de ese dispositivo. Por lo tanto, como bien dice, yo creo que reactivo por parte más del equipo y más proactivo por parte del resto de profesionales de enfermería que trabajan en el día a día. Bien, vamos a ver, aquí tengo otra pregunta que dice: la especialización del personal no siempre tiene en cuenta situaciones como tener que hacer varias punciones en personas con accesos dificultosos, como por ejemplo pues mayores con venas finas o usuarios de drogas que tienen las venas destrozadas. Dice: ¿por qué no se piensa que muchas veces se accede a estas vías en situaciones no hospitalarias?
Dice, ¿se deberían tener equipos de localización de venas en servicios extrahospitalarios? Y también otra pregunta que va en el mismo lote, dice, ¿y cuáles deberían tenerse si no se puede tener ecógrafo? Eso es un montón de cosas, o sea, yo no me acuerdo, a ver. Lo primero, yo creo que está muy bien planteado. Sí que es cierto que el dotar de recursos o tanto humanos como materiales a un equipo de terapia intravenosa para que pueda acceder a puntos externos al hospital, creo que es del todo actualmente inviable. Quizás es más dotar de conocimientos y de herramientas a la propia enfermera que está a pie o sea, al lado del paciente, y que es la que necesita o tiene esa necesidad de acceso venoso dificultoso, que le requiere muchas funciones o que tiene herramientas. Es lo que decía un poco a raíz de lo de la ecografía. La ecografía es una herramienta que antes teníamos un poco más a desmano, porque quizás estaba en unos servicios centrales, estaba más o lo usaba más el médico porque es el que tenía más experiencia y más formación en este tipo de herramientas, pero sí que es cierto que se está democratizando mucho la ecografía en general, y esa democratización que se ha hecho de la ecografía ha permitido que el acceso a un ecógrafo sea bastante más sencillo y más de día a día. Supongo que los ecógrafos son también cada vez más portátiles, más ¿no? portátiles, o sea, llevarlos más baratos. En el ámbito extrahospitalario, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que le va a dar la herramienta, con conocimiento de poder canalizar en cualquier momento accesos venosos periféricos cortos. Sí que es cierto que tener un apoyo por parte de un equipo de terapia intravenosa que te dé o te recomiende o te ayude con la valoración y indicación más adecuada para cada uno de los accesos es lo más adecuado. Bueno, hay una batería de preguntas que nuestra compañera María Alcaraz, que está ahí detrás de las cámaras, me ha puesto aquí como preguntas más técnicas. Esto ya van al detalle. Por ejemplo, aquí hay una que dice, en un paciente anciano con una vena de grueso calibre, oh, Dios, se está moviendo la pantalla, a ver, con una vena de grueso calibre en el antebrazo, ¿qué calibre de catéter es preferible utilizar? Dice, número 20, 18 o número 22, como lo estamos utilizando la mayoría de veces. Yo no sé lo que estoy diciendo, pero ¿cuál es el tamaño adecuado del catéter en ese paciente en concreto que nos pregunta una de nuestras televidentes? Sí, yo creo que la parte más técnica la puede contestar mejor Manuel, pero yo no sé si depende solo del perfil de paciente, también del tratamiento, de los días de estancia y de si luego requiere que ese tratamiento continúe al alta. O sea que, bueno, Manu. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la ecografía, dentro de las muchas que tiene, es que podemos hacer una valoración adecuada del calibre del vaso, lo cual nos permite ver qué ocupación vamos a realizar sobre ese vaso y adaptarlo, ¿no? Se ha visto que una de las complicaciones más frecuentes de este tipo de dispositivos o de cualquier tipo de dispositivos es la trombosis que se genera alrededor del vaso. Y muchas veces, bueno, esto está asociado, por ejemplo, a una mayor ocupación del calibre, ¿no? Desde hace tiempo manejamos el valor del 33% para no ocupar más de ese 33% dentro del vaso, y eso asegura una reducción en las complicaciones asociadas al acceso venoso. Por lo tanto, la ecografía que me da la capacidad de medir esa vena y asociarla a un tipo de dispositivo u otro. Vamos a dar un salto a los fluidos, porque vamos a ir pasando de una a otra y así vamos haciendo más variado el... A ver, dice, ¿por qué el suero fisiológico se llama así si ha dicho que es antifisiológico? Total. Es menos fisiológico. ¿Por qué cuando apagas Windows te vas a inicio? Son cosas que no tienen una explicación muy clara, aunque puede ser que la tenga. O sea, el suero fisiológico es un suero que se desarrolló en el siglo XIX, al igual que, bueno, que el Ringer lactato o el Ringer simple y el glucosado. Seguramente estos sueros ahora, si tuvieran que pasar todos los controles de calidad, a lo mejor no los resistían. Pero cuando se desarrolló el suero fisiológico, como tenían la misma osmolaridad plasmática, dijeron ya está, es fisiológico. No entraron en el detalle de si tenía mucho cloro, si tenía mucho sodio o si no tenía nada de potasio, de magnesio o no tenían ninguna solución para tamponarlo. Pero bueno, en el siglo XIX se vio que tenía la misma osmolaridad y dijeron fisiológico. Afortunadamente luego esto fue cambiando y se vio en un experimento que hizo un fisiólogo en Londres que la solución que mejor mantenía las fibras musculares era una solución que tenía agua de las cañerías londinenses. Y dijeron, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué tiene agua que viene de las cañerías londinenses? ¿Por qué tienen esa facilidad para preservar la función cardíaca, la función de las fibras musculares? Y era porque tenía calcio.
Y a raíz de eso, todos los Ringer tienen calcio, porque dijeron que era algo positivo para facilitar la contracción muscular. Y luego hubo un pediatra, que los pediatras, hay que decirlo, afinan mucho en el tema del ion, afinan muchísimo, y vieron que efectivamente el calcio añadido mejoraba una solución, pero no estaba con el pH equilibrado. Y entonces lo tamponó con lactato, y por eso evolucionó al Ringer lactato. Es decir, pasamos del salino, como que es el más primitivo, que tenía una osmolaridad fisiológica y se quedó con el nombre de fisiológico, fue el primero, pues nadie se lo pudo quitar. Luego pasamos al Ringer con calcio, porque mejoraba la contracción muscular, y luego el lactato, que ya no era solamente añadirle calcio y balancearlo con otros iones, sino que ya le ponías lactato para tamponar el pH. Pues en esta línea nos dice alguien, nadie está poniendo su nombre, hay que poner su nombre, es mejor para que sea más humano y saber de dónde, sobre todo también de dónde nos están preguntando, son muchos sitios de España diferentes, pero bueno, dice alguien, ¿hay que retirar del arsenal de medicamentos el suero fisiológico y el suero glucosalino? Esta pregunta es muy buena. Ojo, Manuel dice que no, Manuel le ha negado con la cabeza, ha dicho que no. Es muy buena. Pero porque ha atendido a su presentación. A ver, yo me quedo con todos los sueros, con todos. Es verdad que uso muchos uno y uso muy pocos otros. Pero yo, un paciente que tenga una acidosis hipoclorémica, una acidosis hipoclorémica, alcalosis hipoclorémica es el que está vomitando toda la noche. Así tienes por el cloro. O sea que esto no es blanco o negro, hay grises, ¿no? Si un paciente está vomitando, está perdiendo cloro, está perdiendo ácido, pues le tienes que poner una solución que acidifique el medio, ¿eh? Entonces a ese hay que ponerle una solución salina y hay que tenerla en el hospital. Si un paciente tiene una diabetes insípida, está perdiendo agua, le tienes que poner glucosa. Un tema más debatido es el glucosalino. El glucosalino lo usan mucho los pediatras. Hay diferentes presentaciones, un tercio, un quinto. A mi modo de ver lo usan como solución de mantenimiento, que podría ser porque el aporte que tiene de cloro y de sodio es bajo, pero creo que tiene un problema y es que no está nada balanceado. Es glucosa y sal, no tiene nada más y tiene que tener más cosas, tiene que tener más iones, potasio, calcio, magnesio. Entonces el glucosalino yo creo que yo personalmente no lo uso nunca, es de los que es verdad que uso muy poco, pero en mi hospital, que en fin, la pediatría es muy potente y lo mantienen como líquido de mantenimiento. Bien, volvemos al mundo catéter. Dice, mira, para Manuel, dice, en tu experiencia, ¿la indicación de PIC suele ser temprana o tardamos demasiado en solicitarlo? Tardamos demasiado en solicitarlo. Por lo general las interconsultas se generan tarde. Tarde, y de hecho es un problema porque tarde implica que durante el periodo en el que no se ha establecido un acceso venoso definitivo, se han hecho múltiples punciones de accesos venosos cortos. Por lo tanto, por lo general sí que se realizan tarde. Además tenemos un problema habitual que suele haber muchas peticiones cuando ya se establecen este tipo de equipos, y los recursos en un principio a lo mejor no están establecidos de manera adecuada, es más difícil de establecerlos y se genera una cola, una demora importante en la canalización de estos accesos. Por lo tanto, sí que es cierto que deberíamos ser un poco más proactivos y hacerlo de manera más temprana, cosa que no sea. Bueno, hay también algunas preguntas relacionadas con el pegamento. Dice, a ver, el pegamento que se utiliza en el punto de inserción del PIC, entiendo que es para evitar desplazamientos del catéter. Dice, ¿aumentaría eso el riesgo de infección en el punto de inserción del catéter? Pues justamente se utiliza para reducir la infección del punto de catéter. No para evitar el desplazamiento, sino para evitar la infección. Lo que estamos generando usando un pegamento, un cianoacrilato, un pegamento tisular, es cerrar el estoma que se genera o que generamos nosotros al canalizar ese acceso venoso. Al cerrar el estoma, lo que estamos es creando una piel barrera que va a evitar esa infección del punto de punción. De hecho, estos pegamentos a los 6-7 días ya no existen, la mayoría de ellos, pero ya hemos conseguido que el estoma se haya formado, por lo tanto el riesgo de infección de ese punto de catéter se ve reducido drásticamente. De hecho, una de las cosas que utilizamos como indicación para ver cuándo curamos el catéter es si se ha usado pegamento o no. Si usamos pegamento, la primera cura es a los 7 días. Si no usamos ese pegamento tisular,
hay que hacerla a las 24 horas. Ajá. O sea, claramente es coste efectivo por prevención de infecciones, que sabemos que son carísimas y puede suponer un claro riesgo para el paciente, y además espaciamos más las curas y demás. O sea, que tiene todo el sentido del mundo. Pues aquí hay otra pregunta parecida, dice, no sé, dice, ¿aconsejan en el PIC fijación sin suturas tipo Statlock? Bueno, es una de las... Es que hay muchos dispositivos de fijación sin suturas, el Statlock es uno de ellos. Yo creo que es un poco más por experiencia, gustos y usos, ¿no? El que podemos hacer de cada uno de los dispositivos sin suturas. A mí es uno que me gusta porque tiene una cierta facilidad a la hora de implantarlo y a la vez a la hora de quitarlo. Lo que sí que es una evidencia es que el uso de dispositivos de fijación sin suturas también reduce el riesgo de infección del punto de punción porque limita el número de punciones que realizamos, ¿no? No necesitamos la sutura y demás. Pero una de las cosas que hago hincapié también es el mantenimiento y cuidado de estos dispositivos, porque uno de los problemas que nos encontramos al coger o al canalizar este tipo de accesos y mantenerlos sin suturas es que a veces, si no se hace un adecuado mantenimiento o cuidado, existe desplazamiento del propio catéter. Por lo tanto, no solo establecer un punto sin sutura, que es como muy fácil, ¿no? Hago la técnica, pongo un apósito sin suturas y lo dejo que ocurra, ¿no? Y luego llega a la planta o llega a otro servicio, mi compañera a lo mejor no maneja bien ese tipo de acceso y tenemos el problema que es ese desplazamiento. Por lo tanto, siempre que utilicemos un dispositivo nuevo como es esto, asociarlo siempre a una formación de todo el personal que esté implicado en el cuidado. Pues nos pregunta también alguien dónde estaba, si hay experiencia, si tenéis experiencia en el uso de este pegamento tisular en pediatría. O en pediatría no lo sé, ¿se utiliza igual en pediatría? De hecho, el pegamento tisular, el Titraloc entre ellos, es el que usamos en pediatría para las pequeñas lesiones cutáneas, heridas incisocontusas y demás, para evitar las suturas. Y como prevención de infección del punto de punción también lo usamos, sí. Vale, dice, ¿con quién? A ver. Estamos con el pegamento. Dice, ¿es compatible este pegamento que se utiliza en el punto de la punción? ¿Es compatible con un apósito de clorexidrina? Es buena pregunta y es una pregunta complicada de resolver. Sí que es cierto que no tiene mucho sentido porque el apósito de clorexidrina tiene sus beneficios, pero en el momento que tenemos un estoma abierto no estaría indicado. Entonces, tenemos variedad de dispositivos que hacen las funciones o que pueden prevenir las funciones de ambos. Entonces, utilizar un apósito de clorexidrina que crea un medio húmedo que evita las infecciones del propio punto de punción, pero le estamos administrando un pegamento tisular, puede incluso ablandar, crear una pequeña lesión en el punto de punción. Entonces, tenemos alternativas a los apósitos de clorexidrina, no voy a decir casas comerciales, pero que son unas esponjas que están impregnadas con clorexidrina igualmente y son también absorbentes. Entonces, combinarían ambas situaciones. Pero bueno, no sería adecuado, no estaría bien aplicada. Son compatibles, pero no sería adecuado el cuidado. Vale, bueno, tengo alguna pregunta más de fluidos, pero voy a hacer una para Laura, que estaba ahí muy calladita, que nos hace MJ, que puede ser María José o María Jesús, o otra cosa, desde Madrid. Dice, para la compañera de la industria, dice, ¿vuestros envases se desechan como plástico común o en una sola pieza? No, se desechan... en general, bueno, también hay que diferenciar si lleva medicamento o si no lleva medicamento, pero se desechan como una sola pieza. Perfecto, bueno, una pregunta con simple respuesta. Mira, para Begoña, dice Begoña, ¿cómo crees que deben constituirse estos equipos de profesionales especializados en acceso venoso? Dice, desde profesionales expertos en la práctica a los que se formará o desde personas con una formación específica independientemente de su experiencia práctica. A ver, yo creo que tiene que haber una formación previa. Quiero decir, al final depende un poco también del proyecto que quieras plantear. Si tú tienes un proyecto pero no tienes a unas personas con una formación ya iniciada, obviamente hay que empezar por esa formación, aunque combinaría expertía y formación, para mí es la solución ideal. Obviamente yo soy
una convencida de que tiene que haber una formación y que esa formación lleve aparejada un número de canalizaciones, es decir, que no es una formación que me siento en una silla y me cuentan en lo que consiste, sí, que sino ya la que formación tiene una práctica. Claro, tiene que llevar aparejada una práctica. Y luego es cierto que ya hay experiencias en los equipos de terapia intravenosa constituidos en el que dentro de, una vez que ya has constituido el equipo, también hay escalones dentro de que hay personal más experto, puesto que ya ha hecho un número de canalizaciones determinadas, y hay otros que la propia experiencia les va dando ese número de canalizaciones y que por lo tanto al final puedes tener a gente menos experta dentro del equipo que requiere adquirir ese expertise, y puedes tener a profesionales que ya tienen una cualificación porque han hecho cursos de formación y porque luego dentro de su propia práctica también han tenido esa experiencia. Entonces son los primeros profesionales con los que hay que contar, obviamente, para poder constituir estos equipos, porque es cierto que yo creo que una de las carencias que tenemos dentro del sistema es que a veces queremos iniciar proyectos con profesionales que no tienen esa cualificación. Entonces yo creo que esa formación se requiere, es necesaria para poder implantar equipos, porque precisamente hemos dicho que uno de los grandes beneficios de estos equipos es reducir la tasa de complicaciones, y por lo tanto esa complicación viene asociada a que haya una formación sólida que implique parte, digamos, teórica, pero sobre todo también expertise en el número de canalizaciones. Perfecto, muchas gracias, Begoña. Bueno, nos quedan 5 minutos para acabar la sesión y vamos a intentar condensar con alguna preguntita más del tema de los líquidos. Antes he mencionado, dice, aquí está, dice, ¿por qué se utiliza el Ringer lactato caliente en pacientes que tienen shock séptico? Dice, ¿existe alguna complicación en el paciente por ponerlo a esa temperatura, o es que tiene que ponerse caliente, o no sé cuál es la historia? No. El tema del control de la temperatura es un tema que siempre ha sido muy debatido, ¿no? Los pacientes sépticos tienen fiebre, pero es que la fiebre es una respuesta natural a la agresión, y sobre todo cuando la anosa es un agente infeccioso. Entonces, el control de la temperatura, si debes empeñarte en bajar la temperatura o no te debes empeñar, salvo una temperatura crítica, que normalmente son 38,3, porque equivale a 100 grados centígrados, y entonces por eso hay esa correspondencia, fiebres a partir de 38,3 grados centígrados, que son 100 Fahrenheit, perdón, lo había dicho, 100 Fahrenheit son 38,3. Entonces, a partir de ahí sí que se pueden desnaturalizar las proteínas y sí que se recomiendan bajar la temperatura. En las demás situaciones no se recomienda calentar, y más si no tienes un sistema adecuado de calentamiento, porque puedes producir una hemólisis brutal. O sea, yo me acuerdo antes, cuando empezaba, la forma de calentar era muy primitiva, era una champanera con agua caliente. La temperatura que llegaba nadie lo sabía. Eso puede producir hemólisis. Entonces, en los pacientes, digamos que, como todos, lo normal es lo mejor, y por tanto tienes que intentar conseguir la normotermia. No debes empeñarte en calentar, y a mi modo de ver, en un paciente séptico muchísimo menos, porque el paciente séptico va a estar calentito, va a estar con chapeta, va a tener fiebre. Entonces yo creo que no. También había mucho debate en los pacientes neurológicos, que pasaba lo contrario, ¿no? Que decían que había que enfriarlos porque era protección cerebral y tal. Bueno, pues esto también se ha visto que no. El paciente neurológico es como todos, y lo que quiere es su normotermia, no quiere estar frío. Hay otras circunstancias ya muy específicas que a lo mejor sí que tienes que controlar la temperatura, y es cuando se hacen los IP. Cuando se hace quimioterapia intraoperatoria, que se administran los fármacos a dosis a una temperatura muy alta, y ahí sí que puede llegar el paciente a una temperatura peligrosa, y ahí tienes que intentar con mantas que pueden ser capaces tanto de enfriar como de calentar. Pero en fin, lo de calentar el Ringer lactato en el paciente séptico, yo no lo veo, salvo que quiera subirle más la temperatura, que solo la tiene elevada. Bien, bueno, nos queda, yo creo, hueco para una pregunta y a lo mejor dos, pero bueno, por si acaso, el premio se lo va a llevar Sofía de Ponferrada, que comenta que trabaja en atención primaria y que le llegan PIC, sobre todo de pacientes de oncohematología. Dice, después del lavado de la vía, ¿cómo la selláis? Dice, por aquí tenemos un poco de controversia. Dice, ¿el punto de pegamento se pondría solo en el momento de la inserción? Eso es, podemos aclararlo, y creo que sí, no, es la misma persona.
vamos a ver si aclaramos esa controversia que tiene en Ponferrada y arrojamos un poco el... No sé si con el sellado se refiere también a cómo sellamos luego el catéter para mantenerlo. En cuanto al punto... Después del lavado, después del lavado, ¿qué lo he entendido. El cianoacrilato en sí solo se pone en el momento de la inserción, porque una vez que ya se ha generado el estoma, como decía antes, ya es innecesario en la mayoría... Bueno, es innecesario. Ya se ha generado el estoma, ya está cerrado, ya no hay riesgo. En cuanto al sellado, imagino que tiende al sellado del propio catéter. Hay controversia porque además en un principio se empezaron sellando los catéteres con heparina, luego se utilizó fibrilín, luego se utiliza cianoacrilato. Los últimos estudios dicen que, que no hay diferencias entre el uso de Citraloc con suero salino fisiológico simple. Por lo tanto, ¿cuál es la indicación? Riesgo-beneficio es sellarlos con suero salino fisiológico. ¿Cómo? La técnica es, si hemos infundido pues, fluidos lipídicos, hemoderivados o fluidos muy viscosos, utilizar 20 cc de suero fisiológico con técnica de push stop, es decir, los 10 cc de manera intermitente. Sellar con presión positiva y dejar. Si no hemos utilizado este tipo de fluidos y hemos utilizado sueros Ringer, lactato o lo que sea, en ese caso simplemente con un medicamento puntual, con 10 cc de suero fisiológico sería más que suficiente. Igual técnica push stop push y luego sellado con presión positiva. Eso sería lo adecuado. Perfecto, bueno, pues creo que ha quedado muy claro y es que estoy mirando el reloj y es la hora de terminar. Se han quedado fuera preguntas que darían para hacer una segunda parte de este webinar, muchas de tema de usuarios de drogas por vía intravenosa, más de fluidos, y el pegamento y sus derivados está causando furor. Pedimos perdón a todas las personas que no han podido ver resuelta su consulta, y antes de clausurar, de que Pilar Fernández despida esta formación, os agradezco todo lo que he aprendido de un tema que desconocía, de la mano de un equipazo de expertos, de Begoña, directora de enfermería del Hospital Puerta de Hierro, del doctor Rafael Uña, del Ramón y Cajal, o sea, de La Paz, también del Puerta de Hierro tenemos a Manuel Camós y a Laura Velasco de la FISAN. Y sin más vamos a despedir, ha sido un placer acompañarlos en este rato y quiero invitar a pasar a Pilar Fernández, quien va a cerrar ya esta sesión. Adelante, Pilar. Bueno, gracias a todos, gracias a David, Begoña, Rafael, Manuel y Laura. Yo creo que ha sido y a todos vosotros por haber participado en este evento con vuestras intervenciones. Gracias a la FISAN por darnos la oportunidad de contribuir a haceros llegar estas experiencias. Hemos querido contar con experiencias interdisciplinares, pero también hemos querido traer a nuestra directora de enfermería, donde están iniciando una experiencia novedosa. Hemos contado con un anestesista también con una gran experiencia que nos ha puesto en escena los avances en fluidoterapia y acceso vascular, con un enfermero que está en el tema día a día, con una enfermera que también está en el día a día, pero con algo novedoso como es la parte ecológica que tanto necesitamos en estos momentos. Gracias a todas y a todos, a nuestros equipos, y también, pues desde luego, a todos los que habéis confiado en nosotros, porque bueno, la formación que lo han manifestado todos los conferenciantes es lo que necesitamos, y nosotros como ISFOS del Consejo General de Enfermería estamos a vuestro servicio e intentar haceros llegar las novedades más importantes en este y otros temas para que las enfermeras y los enfermeros puedan tener la oportunidad de la forma más económica también posible para formarse en las últimas novedades. Gracias a todas y a todos y bienvenidos nuevamente. Hasta la próxima.